Cris, buenos días, buenas Buenos tardes, días. buenas noches, todas, porque aquí estamos a oscuras, ¿no? Em, por ahí me hizo una recomendación mi amigo del alma y mi hermano Conejo. Yo y Conejo compartimos parte de nuestra vida en una historia media bizarra, ¿no? Nos Ujú, topamos por ahí en una situación compleja. Fui parte del grupo de personas que lo detuvo. ujú, Y en ese tiempo éramos unos salvajes nosotros. Y a pesar de tener ese salvajismo y como deshumanizar a a las personas que por las que íbamos y ser como fríos con todos ellos, como que con él no funcionaba eso. Hubo por ahí como una conexión bien rara. ujú. Eh, pidió unas llamadas, lo traté bien. Algo en él o algo alrededor de él me dijo: "Hey, bájale", ¿no? Estuvo interesante. Se entregó a las autoridades americanas y no lo vi por años. Yo me fui en lo mío y él se fue en lo suyo. Años después, por ahí un amigo mutuo nos presenta y me dice: "Hey, no, ¿tú eres de Tijuana?", ¿no? Ah, pues mira, él también estuvo en Tijuana, más o menos por el tiempo que tú Ujú, estuviste. Y por ahí tuvimos el momento de como de encontrarnos y ¿te conocen? Sí, ujú. sí, nos conocemos. Muy bien. Eh, Me invita otra vez a la misma casa donde lo detuvimos, y Okey. y hablamos hasta las 2 3 de la mañana de de la vida, ¿no? Cómo sobrevivimos lo que sobrevivimos. Ujú, Y en su patio trasero, su prenda, ujú, ¿no? Él tiene una espiritualidad bien exótica para muchos, ya un poquito más conocida por lo menos en México, pero exótica, aún media desconocida, no muy entendida. Se llama Palo, que ahorita vamos a hablar sobre eso. Em, Él me presenta contigo, me dice: "Oye, yo sé que este es un tema que te interesa, el ocultismo en México y los temas esotéricos, espirituales, desde santería, espiritismo, palo, ahora el auge de la Santa Muerte y hasta ahora la nueva faceta de la moda espiritual en México, que es lo luciferiano, los demonios y los diablos que se están apareciendo en todos lados. Eh, es un tema que sí me interesa y sé que es algo como que de importancia, no solo para entenderla, porque es un factor en nuestra cultura y está por todos lados, pero otra parte de esto es que mucha gente que lo tiene como espiritualidad, algunos, no todos, pero muchas de las personas que como que llegan a esa fe como un conejo son personas que están viviendo una vida bien riesgosa, ¿no? Policías, políticos, criminales, algunos, o personas que tienen situaciones desesperadas, que nomás tienen una desesperación y que no hayan a quién acudir o a qué acudir. ujú. Y ahí es donde entras tú, ¿no? Platícanos un poquito de dónde vienes, de dónde sales tú. Pues, de aquí mismo de Tijuana. Eres tijuanense, Así es. nacido y crecido. Aquí Porque mero. es raro eso, ¿eh? Sí. Porque muchas veces yo soy del 82 y soy de Tijuana también. Ujú, Aquí nací en el hospital, León, aquí en la calle Séptima. ujú, Este, decían: "Hey, ¿quién es de Tijuana?". Y pues una que otra mano se levantaba, pero no muchas, la mayoría eran de Guadalajara, de Sinaloa, mm, de la Ciudad de México después del temblor. ¿Tú ujú. eres nacido aquí? ¿De qué colonia de Tijuana? Pues, estuve en varias, ¿no? Pero prácticamente yo crecí en el Rubí. En el Rubí, Ajá. órale, órale. Parte de la Obrera y el Rubí. ¿Y te tocó en tu juventud cuando estabas creciendo y eso te tocó ver el cambio? ¿De qué año eres tú? El 79. Órale, ¿y sí te tocó ya te tocó la Tijuana, la de antes? Sí, cómo no. Donde eras libre, podías hacer lo que sea. Es una libertad bien loca, ¿no? En Tijuana. De Yo por hecho, el ir a la escuela nada más, Ujú. pues tus papás te mandaban solo, órale, vete a la Sí, escuela. no Y pasaba ahorita nada. no pasaba nada. Entonces, ahorita no, ahorita ya ningún padre de familia, le tienen que llevarlo a fuerzas y recogerlo. Eh, Antes no, antes era muy libre todo eso. tus padres. Mira, ahorita que tocaste ese tema de cómo empecé, yo me empecé a interesar porque a mi padre le hicieron un trabajo muy fuerte. Okey, pero, ustedes
nacimiento y crecimiento católicos todos, no es algo que Sí, tenían, como todos, ¿no? Todos sí, sí, somos sí, sí. No éramos que íbamos a la iglesia, pero católicos, pues, pues, lo ajá, normal, lo básico aquí en ajá. Tijuana, ¿no? Tu papá cómo es que ocupó que quiso buscar una persona fuera de lo católico? ¿Por qué pasó eso? No, no, no. ¿No? Mi papá fue músico, Ujú. estaba en un grupo que no sé si lo conocen, pero se llama La Migra. Ajá. Él Órale, perteneció órale. ahí, en el Riviera 76 aquí en Tijuana, cuando estaban todos los Sapson y todo eso, toda esa época, ¿no? Eh, fan completo de los Absons y de Pues, de los todo Freddys y de todo sí, eso. todo eso que se daban aquí en las redes, allá en playas, cuando estaban en las redes, o sea, todos se juntaban ahí, ¿no? Por ahí una persona, nunca faltan las envidias y todo eso en el ámbito musical, este, Cualquier figura pública que tenga algún tipo de éxito, eh, salen las dagas. pero ahí, pues, obviamente, nosotros no sabíamos qué estaba pasando, ¿no? De repente las cosas empiezan a cambiar en mi casa. Muchos pleitos con mi mamá y ellos 2. Se viene la punta de separarse. Estuvieron, pues no sé, de repente estar muy bien económicamente, también se empezó a voltear, llegaron las enfermedades, un montón de cambios pero fueron muy rápido. A lo mejor uno o otro sería como entendible que parte de la vida, pero repentinamente se vinieron como en todo a la vez. Ajá. Entonces, la mamá de mi papá, o sea, mi abuela, ella era espiritualista. Desde ahí viene este linaje. Espiritualista, para las personas que no conocen esa palabra, porque espiritualista No suena es como espiritista, es totalmente distinto. El espiritualismo es, por ejemplo, personas que se dedican totalmente a Dios. Y ellos cierran los ojos y empiezan a ver tu místicos, energía. místicos. Ajá, tu energía. Y entonces ellos ven como manchas en pues está enfermo del pulmón, está enfermo de esto. Y te empiezan a curar con algo que dicen, "No, mira, que por ejemplo ellos curaban con un agua espiritual. Tú mirabas un vaso vacío. Te decían, tómatela. Tú no lo veías, pero ellos sí lo podían ver. Entonces ellos tú lo tomabas y veían cómo te empezabas a curar. De hecho, hay una persona muy famosa en Sonora que se llama Doña Petra, Ajá. que también está muy sonado, y yo acabo de ir para allá también, y me quedé así como que, guau, pero ellos ya ponen inyecciones, De esta agua espiritual. no es agua, ya ponen medicamentos Órale. para el cáncer y todo, y tienen de gente como no tienes una idea. Ujú. Entonces, ese linaje viene de mi familia, de parte de mi abuela. ¿Y tu abuela atendía gente aquí en Tijuana? Sí, no, ellos en Manzanillo, en Órale. Colima, En Colima. en Órale, Colima, también ujú. también yo conozco Colima y Manzanillo, hermoso. Sí, sí, entonces ellos atendían ahí y muchísima gente y no cobraban ni un centavo y nada, y eso era su. ¿Y nunca te contaron de dónde vino esto? ¿Era de linaje de Aquí en familia? Tijuana había por el parque, por la Morelos, había también no sé si esté todavía, por donde están los vinos LH, todo para adentro, había también un centro espiritualista. Hay varios que siguen ese linaje, pero la verdad ya es como que ya no supe nada de eso. Eso ya estaba presente en tu familia a través Ujú. de tu abuela, y llega tu padre, los problemas que llegan con tu padre. Llegó mi abuela con presentimientos, y sabes que algo está pasando. Mi mamá me acuerdo que empezó a limpiar con salvia y a somerar la casa, y aparecieron unas como en la alfombra, Ajá. como si fueran unos babosos. El animal es el baboso, Sí, le sí, voy a sí, decir sí. el caracol, Ajá. pero más o menos, como de unos 15 centímetros, grandes y gruesos así, pero Se manifestaron con la limpia esta, nomás empezaron a ajá, salir. en la alfombra, salieron 3. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y no sé qué. Entonces, ya los intentamos quitar y estaba muy difícil quitarlos, porque no eran animales, solamente eran esas manchas. Ujú. En eso, una tía que estaba en Cuernavaca, que conoció a un santero, y por, X, y no me acuerdo qué fue lo que ellos, los consultó allá, no sé qué, pero el chiste que le dijo: "Hey, tiene que venir mi hermano para acá porque lo tienen bien embrujado". Y todo así como, pero no lo creo, ¿no? Sí, Sí, eso suena como que es algo completamente fuera de la ajá. normalidad o de la base de alguien que te digan: "Hey, está embrujado", pues, si no tienes No, y experiencia. tiene que traerlo de emergencia porque se va a morir. O sea, fue algo.
empezó una urgencia Ajá, espiritual, entonces básicamente. nosotros nos quedamos como, ¿pero por qué? Y empezamos a relacionar los problemas que estaban pasando y sobre todo lo que habíamos encontrado en la alfombra, Ujú. ¿me entiendes? Porque desde ahí también se empezó a derrumbar muchas cosas. Pues mi papá se va para allá, hacen la ceremonia, regresa. Yo nunca había visto llorar a mi papá. Cuando él cuenta lo que sucedió ahí, pues es como que me quedé yo como que, ay, como, o sea, nunca, ahí sí le creí totalmente. Entonces, Eh, ¿de qué era esto? Pues que la ceremonia, él va y atraviesa una ceremonia para tratar de él va con un santero allá, ujú. con el que estaba teniendo a mi familia allá. Y los juntó a todos en una casa y empezó a tener las sesiones ahí. Él monta una espiritualidad, Cuando dices que monta una espiritualidad, ¿estás un es- hablando un- tú estás hablando que un espíritu sí, o una un energía muerto, un muerto que traía el santero, que es el protector de él. los santeros utilizan los espíritus de Así personas es, difuntas así es. específicas No, para puede ser de la familia también. y Esos son los mejores. ellos invitan que ese Ujú, espíritu se los posea. ajá. Los católicos o las gentes que están más metidos en la iglesia les llaman ángeles, que es lo mismo. Ujú. Nosotros les llamamos eguns, muertos, Okey, ¿me okey. entiendes? Entonces, tú al muerto depende de lo que tú le digas, es el poder que le das. Eh, Si viene ahorita vamos a pasar a ese sí, tema muy sí, interesante. sí. Si tú le das, por ejemplo, cuando viene un muerto oscuro que está poseído de una persona, y tú le das y tú le dices: "¿Eres el diablo?", ya le diste el poder. Ujú. Y se crece y es el diablo. Sí, adopta lo que le dice. lo que tú le digas. Tú Entonces, es dependiendo del miedo que le tengas, es más poder agarra. tienes a tu papá que va a esta ceremonia, que está fuera de la, pues, como, ¿cuántos años tenías cuando pasó esto? Yo tenía como 12 años más o menos. Es una edad así que no conocemos del mundo Ujú. todavía Sí, no, somos no, yo no sabía nada. y cómo qué describe qué describía de esta ceremonia? Aparte de Cuando, posee el espíritu, que lo toma así como por espalda con espalda, y empiezan a girar, a dar muchas vueltas, para quitarle lo que traía. Entonces, decía mi papá que de tanta vuelta, pues, él ya estaba muy mareado, y él no se mareaba y seguía dando vuelta, 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 vuelta. como los sufís, como los religiosos Ujú. musulmanes que giran Ándale, en éxtasis. así, y gire, 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 y de repente que se escuchó como un trueno, pero a la vez se vio un chispazo de energía, un pa, así, y se cayeron los 2 cada quien uno por allá y otro por acá, mi papá por acá, por este lado. Entonces, ahí mi papá empezó a sentir un montón de como en ansiedad, y ya le empezó a dar miedo. Ajá. Entonces, llega la persona esta que el santero que estaba poseído y agarra un animalito, y ahí tenía sus santos él. Y al momento de limpiarlo con un pollo, le pasa el el buche del pollo por el de mi papá, y cuando hace esto, pero primero del estómago lo empezó a jalar, y Como cuando lo hace así, ¡guau!, que mi papá aventó lo que nosotros vimos en la alfombra en la casa, ese tipo de babosos. como sí, es Y que ya he se escuchado eso antes, como un insecto casi. sí, 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 eso se trabaja. Ahorita ya entiendo qué es, que cómo se Sí. trabaja en ese tipo, se trabajan precisamente con babosos. Y pues, obviamente este es es algo cuando digo sobrenatural, o es algo fuera de lo que normalmente podemos ver o percibir, o que nos enseñan que es real. ¿Cómo vas a cómo es esto de que entonces a ti en ese momento como que lo que era tu concepto de realidad, pues obviamente Yo en ese momento, pues, todos le empezaron a agradecer a esa persona, ¿no?, por lo que había pasado, y ahí salió que mi papá tenía un trabajo de vudú, ujú, salió quién le había hecho el jale también, o sea, salió todo, todo le dijeron. Y entonces ya acá atando cabos, pues, ya nos dimos cuenta de dónde venía, por qué, o sea, todo ese tipo de cosas. ujú. Entonces, Y cuando dices que fue un trabajo de vudú, alguien dentro del círculo social de tu papá era de Veracruz, de Catemaco.
No sé, Que es el todo el enlaza por allá, ¿no? es la cuna Sí, de todo eso en México, ujú. Catemaco. Entonces, cuando descubren y están viendo, viene de aquí, ¿qué pasa? ¿Los enfrenta? ¿Qué No, simplemente, se separan, cada quien en su línea, ¿no? Pues, cada quien con sus cosas. cambian Eh, las cosas en tu casa después de eso? sí, totalmente. ¿Qué se siente para las personas que nunca han atravesado algo así? Mira, ¿Cuál es la diferencia entre estar en una casa donde están ocurriendo esas cosas pesadas, enfermedades, ahí pasa algo muy interesante que viene a la famosa secuela. Las cosas se empiezan a arreglar, a mi papá le entregan una deidad, un eleguá. ajá, Es un santo, pero representada en espiritual, en un coco. okey, No todos reciben esa espiritualidad, un eleguá en coco. sí, El eleguá en coco es más espiritual, es más, ¿cómo te puedo explicar? No es tanto físico, sino más espiritual. Entonces, ese siempre lo iba a proteger. A él, mientras tengas este santo aquí, ajá, no te va a pasar nada y todo, ¿no? Mi papá muy súper obediente y todo. Pasa el tiempo y no sé cuál fue el el motivo que no me acuerdo si se perdió o lo tiró. Como que dejó de creer en mi papá sí, y lo ya está bien abandonó. todo y, pues, ya no pasa Y nada. otra vez vuelven las cosas y le habían advertido: "Te deshaces de esto", y vuelve otra vez Ajá, pero ya no era cuestión de brujería, sino que lo que realmente iba a pasar desde un inicio. ujú, Se separan mis padres y todo fue un revoltijo, ¿no? Pero para eso yo me quedé así como que cuando vi todo ese cambio dije: "Guau, yo quiero ver qué onda, yo quiero vi ser como el santero, ver sí, qué". vistes una realidad que estaba fuera de lo Sí, sí, y te sí. quedas, ¿qué es Y esto? aparte yo desde niño siempre he canalizado mucho el lo sobrenatural, pero no sabía cómo, ni quién me enseñara, ni nada. Y lo poquito que sabía, pues mi mamá me lo estaba: "Oh, mira, es que esto funciona así". Y yo, oh, me empecé a interesar un poquito más, ¿no? Pero hasta ahí ninguno de los 2 pasamos Ajá. de ese Pero nivel. esta Ujú, experiencia en tu familia te hizo ver como que esto es algo real. ujú. Hay un poder aquí que quiero como conocer. Ajá. Muchos de nosotros vemos, pues yo de chico veía a mi papá trabajando en esto, un amigo que era Ujú, judicial. sí. Yo veía ese tipo de, están manifestando poder en el mundo a través de su trabajo. Pero tú viste que alguien manifestó poder en el mundo a través de otro tipo de trabajo que Ujú. este santero. Después de eso, no sé por qué razón conocieron a un santero en Los Ángeles, Ujú. mis hermanos. Ahí van para allá y bueno, empezaron ahí, no, y que esto, y que es muy bueno, y que no sé qué, que bueno. Después me entero que mi hermano se mete ya como entra a la religión, recibe sus collares. ¿Cómo es que uno entra a esa religión? Em, Los católicos, pues tienes que la bautismo y iniciación, la iniciación es cuando recibes tus eleques, que son los collares, que se reciben 5. para llegar a una iniciación, Son como estos. sí, para llegar a una iniciación y recibir tus collares, ¿qué puedo, qué tengo que hacer? Ok, primeramente tienes que ir a una consulta por medio de un santero Ujú. que lee el caracol. De ahí viene. Es como una adivinación que hacen Es un contigo. oráculo. Es un Es oráculo. un oráculo y que se te hace a través del santo Eleguá, que lo estamos mencionando. Y para alguien que no sabe nada, yo soy una persona completamente novata en esto, yo no sé nada de esto. Ujú. ¿Qué es lo que busco? ¿Cómo sé que esta persona que está enfrente de mí es legítima o no? Ese es, híjole, Te o pregunto, todos pasamos te, por te ahí. pregunto porque es algo Ujú. que comúnmente escucho con personas que ven esa espiritualidad y les interesa y van y hay muchas serpientes hay muchas serpientes en el zacate. Sí. Mira, por ejemplo, vamos supongamos que viene una persona que no sabe nada y le está yendo mal no sé, Ujú. cualquier tema. Yo lo que hago es que trabajo la forma que yo todo pregunto. Yo pregunto si debe de recibir sus collares y me dice que no, es que no está lista la persona para recibirlos y no se entregan. Los niegas. O sea, se niegan y tú dices, hey, ¿sabes qué? Es que muchas veces causas daño.
sin querer, porque le das no es de que no tienes que recibirlo, si no te va a pasar esto. Ahí va otra vez el factor miedo. No les debes de meter miedo a la persona, siempre se le habla con la verdad. Obviamente, pues ahorita, por ejemplo, yo me acuerdo que los collares estaban en 3,000 pesos. Ajá, Ahorita valen 10,000. ajá. ¿Me entiendes? Entonces, gente que dice: "No, pues fui y, pues, me quieren cobrar 10,000 pesos", y, pues, no lo y la obviamente la gente no los tiene en ese momento, no los Ujú. tiene, y no está segura la persona de entrar y de pagar eso. Entonces, cuando realmente viene por mandato del EWA que los necesita, se le explica a la persona el porqué, O pero o para eso ya le dijiste o sea, independientemente todo lo que le va a pasar, o todo lo que ella, la persona, el cambio que o va a sea tener. o sea, que independientemente que yo quiera esa protección, si se me niega a través de Entonces, no. entonces, no, independientemente de mi individualidad, yo quiero esto. Ujú, no. Si el EWA dice que no, es no. ¿Por qué? Yo ya también al principio no entendía, pero tú vas con mucha fe y no, yo los quiero. Y sí, se te hace la ceremonia y todo. Y de repente te empieza a ir mal, pero no es por culpa de los collares, es por culpa tuya que algo estás haciendo Tener mal. ¿Sí me entiendes? O elegiste mal algo, o algo no te salió y bien. cuando dices que estás haciendo algo mal, nosotros que somos católicos, que somos de México, que tenemos como una ética o una base moral muy específica. Cuando tú dices que están haciendo algo mal, ¿a qué te refieres que? No, cuando estás haciendo algo mal. Por ejemplo, si eres una persona transa Ajá, y recibes los collares, ya no puedes ser tranza. okey, okey, okey. ¿Por qué? Porque ya estás recibiendo algo que es justo. Hay un santo que se llama Ochoa y que ese le pertenece a la justicia y no te lo puedes brincar. Mm, Entonces, si tú eres una persona ratera que se dedica a robar gente, estafar y recibe los collares, ya no te va a salir nada de eso. ajá. ¿Me entiendes? Porque sí lo puedes estafar y te va a caer el dinero por así como lo agarras, se te va a ir. Una persona que está en una vida de riesgo o una persona que está haciendo actos fuera del marco legal, de la ley del hombre, Ujú, pero que recibe sus collares. Ahí cómo funciona esa si alguien se encomienda algo de algo que es justo, ujú. pero está trabajando en algo que es fuera del marco legal y está Ok, moviendo estamos sustancias. hablando de legal, por ejemplo. Sí, sí, ya Sí, te entendí. sí, nomás porque Mira, si tú dañas a alguien y tú vas a perjudicar a una persona, sí te va, pero, te pues, te 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 estanca. ujú, Pero cuando no le haces daño a nadie y que todo está fluyendo y a lo mejor todos están ganando, ahí no entra directo porque no estás causando daño alguno. cuando te conviertes en una persona como que eres un predador y estás activamente buscando perjudicar a las personas. Ujú. Y sobre todo la intención, Ujú. ¿entiendes? Chingar. Sí, por ejemplo, si, tienes un puesto de trabajo que eres supervisor y quieres la gerencia. Ujú. Dices: "¿Qué, pues, me voy a chingar a este para ponerme yo?". Sí, es que lo vas a chingar, pero a ti después te van a fregar 3 veces más pues, yo entendí perfectamente la ley del karma. Tus hermanos, tus familiares van y se inician con esta persona en Los Ángeles, Mi hermano, tu hermano. ujú, Ajá. Y no fue en Los Ángeles, de hecho, fue aquí en Tijuana, pero lo conocieron pero allá fue ajá, pero pasó el tiempo de eso y aquí en Tijuana, se lo llevaron a él a Cuba, él va para Cuba. para la gente que no conoce sobre esta espiritualidad, la cuna principal es en África. Me imagino que de todo De esto ahí viene y todo. cuando dicen todo viene de África, pero todo, hasta nosotros venimos de África, ¿no? Sí, África es la cuna de todos, todos salimos de alguna otra manera desde que no podemos ujú. caminar bien, ahí salimos, ¿no? Pero la espiritualidad, esta que se ha estado expresando en todo Mira, Amé se llama religión yoruba, todo eso viene ajá, de de África. África, y es 100 años antes de Cristo. Esto es algo porque algo que es muy interesante, porque muchos católicos y muchos cristianos como que la atacan, pero es algo mucho más viejo que todo eso. Así es. Em, Esto sale de África. ¿Quién la trae a Cuba? ¿Quiénes son estas Mira, personas lo que la que traen a Cuba? pasa es de que no me acuerdo el año, o sea, no, pues te mentiría, ¿no?
Cuando era cuando todo el francés, el italiano, y la gente con poder en España y todos, ellos mandaban a barcos a que secuestraban a los negros, Ujú, a la gente negra que estaba allá, que en África, y los hacían esclavos, era la época de los esclavos. Entonces, en esa época, todos esos barcos llegaban a Cuba porque ahí era el mercado, sí. era la compra y venta de esclavos, Era la primera parada. ¿sí? Y después a Brasil, y en varios otros lugares también, pero el mercado principal era Cuba. Ujú, Entonces, ya cuando se rompen las cadenas, pues toda esa gente quedó ahí, ¿me entiendes? Y ellos llevan sus creencias. Ahí hubo, santeros, paleros, babalaos, todo había ahí ya. Entonces, ahí cuando ellos todavía llega la Iglesia Católica y les quiere quitar sus creencias porque los iban a meter presos, me dijeron: "No, no, 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 es que mira, el Eguá es el Santo Niño de Atocha". Ah, okey, entonces, escondieron su espiritualidad a través de iconografía, ahí la nació el sincretismo. secretismo, sí. ¿Me entiendes? No, que de Changó está con Santa Bárbara y la Virgen de la Caridad del Cobre es Ochun y la Virgen de Yemayá, y así San empezaron. Lázaro es uno que veo San mucho. Lázaro, que es Babalowayé y todo. Entonces, de ahí dijeron: "Ah, okey, entonces, pero son los mismos, nada más con diferentes nombres". Ujú, Lo mismo pasó allá también de aquel lado, que dicen Salam Aleikum, Aleikum Salam, que es musulmán. ujú. También, no, es que Salam Aleikum, y por todos los paleros decimos eso. ¿Me entiendes? Pero es por lo mismo, por proteger su religión. Porque es esencial que esa espiritualidad o esa religión se ocultara y se conservara. Entonces adopta Así es. el camuflaje espiritual. Así es. Entonces, de ahí nació la palabra santería, de santos católicos. Ujú. Pero santería no tiene nada. Nada que ver con los santos No, católicos. no, nada que ver. Es la cara que le da para Sí, afuera. ajá, sí tiene que ver en la cuestión, por ejemplo, en los santos católicos que los van, ¿cómo se dice? Ya ves ahorita el Juan Soldado, ya lo hicieron santo, ¿no? ¿Cómo? El Juan Soldado es un santo de la gente. Malverde, por ejemplo, Malverde, sí, Malverde, esos ¿verdad? santos prohibidos. Ajá, pero los van haciendo como va el tiempo. Sí, como el tiempo Pero que en lo que son San Judas, San Pedro, Pablo, todo lo que son los apóstoles de todo, de lo que fue Jesucristo, em, es lo mismo que los orishas, ajá, son mensajeros de Dios, ajá. ¿me entiendes? Entonces, es lo mismo que los orishas, que todos los santos, con diferente nombre. Muchas veces muchos católicos van a ver esto y van a decir: "No, lo que están Todo hablando está esto". todo está sí, sí. Pero independientemente de eso, pues ahorita, si tú ahorita nos vas a empezar a hablar un poquito sobre las Ujú. prendas y todo este tipo de Sí, cosas, así es, que también es lo pero mismo, con pero diferente, los sí. católicos, pues acabamos de tener la visita de un hueso de un santo Ujú. que atravesó todo el país. Así ¿Cómo es. cómo es posible que católicos vayan a criticar esto? Si es que es nigromancia de cierta manera, Sí. ¿no? Están hablando con los muertos de cierta manera, o un Mira, contacto con los por muertos. ejemplo, si tú vas a China, Ujú, allá no vas a ver que sí hay, que sí hay gente católica, pero normalmente, pues, tienen sus creencias ellos, que Buda y otros tipos que desconozco, no conozco muy bien, pero también son los mismos, ujú. pero con diferente nombre. Y a donde te vayas, la mitología griega también son los mismos, con diferentes nombres, pero todo está entrelazado y todo apunta para arriba, o sea, todo apunta para allá, pero con diferente nombre. Llevan a tu hermano a Cuba, Sí. a la cuna de esto en América, no la cuna de todo, la espiritual, Ujú, pero uno de los primeros lugares donde se manifiesta esta espiritualidad en América, ujú, se empieza a entrelazar con la sangre, con la sangre esclava, se empieza a ver un mestizaje ujú, y lo que dice, secretismo. Llevan a tu ujú. hermano ahí. Es, ¿Cuál fue su experiencia en Cuba? Pues primero fue porque fue 2 veces. Ok. La primera fue a recibir una ceremonia que se llama Mano de Orula. Ajá. Eh, ¿Nos puedes describir qué es mano? Porque es algo que ahorita está sí, por todos lados por y todos lados. vas a Mano de la. Orula lo entregan en los babalaos, es eh, Ifá. que- Lo que pasa es que es Ocha, que es la santería, como tal Ujú, lo conocen ujú, vulgarmente con ese nombre. Ifá, que lo utilizan nada más puros babalaos.
un ¿me entiendes? babalao es una persona que Es como un sacerdote mayor. sí, para la gente que no entiende las Ujú, jerarquías, un babalao ya, estás en lo más alto así es, así es. tienes todos los secretos, tienes la iniciación, tienes Todo, todo. tienen conocimiento de todo porque ellos, trabajan directamente con Orula. Ajá, Orula es el orisha de la sabiduría. okey. Y cuando alguien quiere pedir la mano de Orula, ellos están pidiendo, ¿qué específicamente? La mano de Orula es un pacto con la muerte. Eso es. Un pacto con la muerte, Ujú. que mucha gente ahorita está Y escuchando no, eso. gente no sabe, nada más va y lo hace. Pero tú miras la ceremonia y no tiene nada que ver con la muerte, pero realmente se está haciendo eso. Cuando tú dices la muerte, nosotros estamos en México y tenemos hay una espiritualidad clandestina aquí que se llama la Santa Muerte. No tiene No nada que estamos ver. hablando de eso. No, nada que ver. Cuando tú dices que la muerte, el espíritu de la muerte, la esencia de la muerte o el acto de morir, ¿a qué te refieres con un pacto con la muerte? Mira, un pacto con la muerte es para que no te lleve cuando realmente te vayas a ir de este mundo, de que Ajá. vayas a este plano, cuando realmente tengas que ir, no que te lleve antes. Okey, que no, básicamente, pues, dices que no tiene nada que ver, pero es similar, porque bueno, por la espiritualidad de la Santa Muerte, lo viejo Ujú, es que tú rezas y le pides a la Santa Muerte por una santa muerte, que te vayas cuando te toque y te vayas ujú. bien. Pero hay otra cosa, Ajá, no porque ya hayas recibido mano dura, no me pasa nada, es así, no, pues te pones y te atropellan. ajá, ¿Sí me entiendes? ajá. Por no ser obediente en muchas cosas, porque se te da mucho consejo y todo. Pero Eh, pero básicamente es hey, ocupo que si me voy a cuando que me vaya a ir a mi tiempo como debe de ser. ujú, Que nadie influya en ujú. que me vaya antes o que me vaya mal, Mira, pero es un pacto, ¿qué ofrezco yo a cambio? no es que ofrezcas a cambio, nada. Lo que pasa es de que, mira, para que la gente lo pueda entender mejor. Mucha gente, yo ya recibí mano de Orula. Y en las mujeres es cofa de Orula, ¿no? Mano de Orula, cofa de Orula. Hay Eh, una diferencia de entre hombre y mujer nada más. Pero al recibir mano de Orula, se te revela quién es tu ángel de la guarda. ¿Qué orisha es tutelar de tu cabeza? Por ejemplo, yo soy hijo de Ochun y mi papá es Shango. okey, Ahí ya, entramos en otro temita, pero ahí se te revela quién es tu ángel de la guarda, ¿no? ajá. Quién está, ¿Con quién tengo que en tu a cabeza. quién le pido y con quién tengo que hablar? Ajá. Okey, Entonces, pues, es que es el santo que te protege, el que te abraza, el que te dice: "Espérate, a él no me lo toquen porque es mío". El orisha, es ¿no? tu GPS espiritual. Así es, así es. Entonces, se te revela el ángel de la guarda, que también hay 2 maneras de hacerlo. Ujú, Una también es por medio del caracol, con un Obáuriate. Un Obá y un Babalao son 2 sacerdotes mayores, pero cada quien en su rama, ajá, en la Ocha y en Ifá. Y el palero es otra rama, el ujú, palo mayombe, ¿me entiendes? Que ahí es el Tata en ganga. Entonces, es el Tata en ganga, el Obá y el Babalao. Son los 3 sacerdotes mayores. ujú. Entonces, de ahí es que hay mucha gente que tiene los 3 y hace una capirotada que dices tú: "No, hombre, no puede ser", ¿no? Pero Eh, Va tu hermano, este proceso recibe la mano de Orula, mano de Orula. sabiduría, y ya sabe con quién Pues encomendar. no así sabiduría porque no se hizo babalao. Mano de Orula es una ceremonia que se hace inicialmente para ajá, para el pacto con la muerte, el se te revela el ángel de la guarda y ahí se te entregan guerreros. Ahí se entregan guerreros que son es Echu, Ogun, Ochosi y Osum. Son Cuando dices que se te entregan, ¿te entregan algo sí, físicamente? son santos que te entregan. Pero Es una los piedra, ajá, es una piedra, pero esa piedra tiene muchos secretos adentro que nada más conoce el babalao. se Eh, preparan ujú. esas piedras a través de cualquier Sí, se proceso. les da de comer, o sea, darles de comer es el sacrificio de un animalito, que mucha gente ahí es donde entra, pero ¿por qué matan animales? Ujú, Entonces, no entiende la gente que esa sangre que se derrama es para que no corra la tuya. Es como un intercambio que es ese, pero ese animalito
se debe de rezar, se debe de cantar la canción de cuna para que ese animalito trascienda y vuelva a nacer, ¿me entiendes? Y es lo que la gente mucho no entiende. Y ya cuando te das cuenta, cuando alguien no hace los rezos o los cantos adecuados, que nada más llegue y mata, no sirve. No, pues no. No, 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 no. no hay un proceso y no No le hay. estás dando la importancia al animalito que tiene. ¿Y por qué se tiene que matar? Porque tiene que haber muerte. Tu hermano pasa La por. muerte es espiritualidad para que haya espiritualidad. Tu Mi hermano hermano pasa por eso y ya, pues regresa aquí. "Ay, ¿cómo te fue? No, pues bien, mira esto y esto. Ah, ok. Entonces, no, pues yo también quiero. O sea, Ujú. yo también quiero esto. Y sí, también me llevó y ya recibo yo también Eh, mano de orula y todo. Descríbenos qué se siente en Cuba cuando llegas ahí, cuál es la diferencia. Uno va al mercado Sonora aquí a la Ciudad de México Mm, o, o se va aquí a la zona centro y atraviesa ahí por la catedral Mira, todas las tiendas de brujería y la gente haciendo lo ujú. suyo. ¿No has ido a Cuba nunca? Yo nunca he ido a Cuba. Ok, Entonces, mira. ¿qué se siente en Cuba? ¿Cuál es la Primero diferencia? ves la gente muy alegre. A pesar de su desgracia, están muy alegres. Las carencias y, Sí, 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 de eso sí te piden mucho dinero, oye, ayúdame con esto, y no sé qué, y ves mucha pobreza extrema. y como mexicanos, pues, decimos eso y aquí, pues, Aquí también estamos bien jodidos, o sea, no, 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 pero pero para que un allá, mexicano diga eso, pues, eso es lo que sí. está canijo. Y a mí nos pasó algo, a mi hermano y a mí, porque algo muy chistoso, porque eh, estábamos por el malecón Ajá, de La Habana, ajá. pues ahí hay un montón de grupitos musicales, pues, una salsa tocan ellos, pero había uno en especial que uno no tiene una mano. Otro no tiene una pierna, otro no tenía el otro brazo, y puro mochito, pues, y tocando, o sea, con una mano, y la canción de que yo no tengo una mano, pero, pero Dios me dio la otra y no sé qué, o sea, y bien Ale contentos. alegres con su Sí, desgracia. contando experiencias de que gracias a la mano tengo otra, o sea, todavía mostrándose agradecidos, fíjate. Órale. Entonces, ahí bueno, para no hacer el cuento muy largo, terminamos haciendo santo. ¿Cuál fue la segunda vez que fuimos a hacer santo ahí fue cuando me rayaron, que yo no sabía qué onda. ¿Qué tanto tiempo para llegar a algo así? Y qué se Después de la mano de Orula, pues yo ya me empecé a interesar mucho, empecé a investigar mucho, a leer, y dónde a encuentra uno información de esto? Pues, yo tengo unos cuantos libros que he encontrado, ¿no? Y uno dice una cosa, otro dice otra, es un y es relajo. un relajo, y de vez en cuando topo personas en línea que hablan un poquito del tema, y pues ahí veo y veo. ¿Dónde Pues estabas educándote tú? pues mira, ahorita con ya la experiencia que yo tengo, yo ya te veo un libro, yo lo empiezo a leer y digo: "No, este sí es Es bueno, este no. Ujú. Este sí es bueno, este no". Em, empezamos bueno, ya después de ese tiempo de que hice santo y todo eso, fue cuando te digo que, conocí a Conejo en una escuela donde estábamos yendo. Con el conejo, ahí se toparon en una escuela que estaban, Eso era una casa con un babalao que estábamos yendo y nos estaba esto mostrando. esto aquí, Aquí en en Tijuana. Tijuana, y Sí. este es cuando Conejo andaba todavía. Sí, andaba, adentro del agujero, ¿verdad? Sí, porque Escondiéndose. él comenta que, pues, él andaba en la vida que tenía, andaba en Ujú. esa vida y andaba escondido, pero que él encontraba, vio algo en esto y, pues, lo estudió. Para la gente que no conoce este lado de Conejo, Conejo se metió a esto contigo. Ustedes 2 estaban aprendiendo Sí. sobre esto, no como, o sea, él para trabajar con esto. Es diferente, ¿no? Mira, es que fue un aprendizaje como a la mitad. Nos mostraron las cosas, como se hacen realmente, Ajá. pero no nos enseñaron la intención. Okey. La persona que tomaron ustedes como maestro, o que les estaba enseñando, Después hubo problemas. tenía como nomás les daba esto, pero Sí, sí, sí. se reservaba. Ajá. Hubo problemas que nos corren a los 2. Primero lo corrieron a él, después a mí. Y ya cada quien siguió su en la escuela, pues, yo ya no volviera a ir para allá, pero él sí lo seguía, frecuentando. Ujú. Entonces, de ahí ya teníamos también libros, teníamos muchas cosas y Ya empezamos entre ustedes.
Sí, sí, sí. Entonces ahí empezamos, yo ya me di cuenta después de a partir de puro estudiar y otra persona que también conocí, Ujú. uno va que él fue el que todavía ya me enderezó en el camino y dijo, por ahí es. Por aquí es. Ajá. Entonces ya me di cuenta de que trabajar palo y para fregar a alguien o dañar, no. Y Palo tienen una reputación Uf, muy negra muy y negativa. oscura. Sí, En esos tiempos nosotros teníamos personas que teníamos un grupo de inteligencia, cuando trabajaba en la policía en Tijuana, y uno de los puntos donde veíamos eran puntos donde se practicaban ceremonias de palo. En una de ellas por el Mercado de Todos había uno, sí, y por sí. ahí ya lo habíamos hablado con Conejo. Eh, una reputación muy oscura, muy negra, muy, ¿qué está pasando? Huesos, calderos con cráneos. Si una persona no está preparada o no tiene un conocimiento de qué es lo que está viendo, estos son caníbales, pues, es Mira, magia negra. hay una historia muy fuerte ahí que donde están los cráneos que dices tú, se llaman prendas. Ujú, una prenda. Una prenda, una prenda es mucha tierra de todos lados, tierra, y está pegado a todo lo que es la naturaleza. Palos, por eso se llama palos, o Ujú, sea, palos de diferentes, árboles, y algunos que otros caracoles, y para de contar no hay más. Pero conectar con esa espiritualidad es muy difícil, no cualquiera puede conectar con esa naturaleza. ujú. Porque todo tiene espiritualidad, el mar tiene espiritualidad, la tierra tiene espiritualidad, los palos esos tienen espiritualidad, las plantas tienen espiritualidad. Entonces, mucha gente, pues, no camina esto, ¿no? Porque no sabe conectar todavía con lo natural. Eso es lo más difícil. Con esas ánimas, Ajá. Entonces, y ya ahí es donde vienen también las diferentes escuelas, o sí, porque uno es palo monte, ajá. que ese es el que te estaba diciendo ahorita, y luego palo mayombe, que eso ya una diferencia, que ese ya tiene un esqueleto ahí dentro. Ujú, Eh, palo quimbisa, que ese es el que también tiene, pero ellos agarran poquito de Ifá, poquito de catolicismo, poquito de palo y poquito de espiritismo, y es en una mezcla, les funcionó, ajá. pues se respetan. Cuando tú decides adoptar este camino, ¿por qué Palo? ¿Por qué por esta rama de esta espiritualidad? ¿Por qué te enfocaste en eso? No en Yo entré sin querer, porque te digo que cuando fui a Cuba, que antes de que me coronaran santo, ahí no, pues hay que rayarlo a él. Tiene camino de eso, y ráyenlo. ujú, No sabía qué era. O sea, y ya cuando paso ahí, ya que me tenían hincado haciendo penitencia, y yo escuchaba animales, y yo no sabía qué estaba te meten pasando. en un cuarto sin decirte qué va a pasar y todo Sí, eso, porque cualquier proceso de iniciación de aquí, en todos lados, en todas las espiritualidades, hay es secreto, ¿no? Es como una simbológicamente es, es enfrentar un miedo, enfrentar algo desconocido, un secreto. sí, yo nada más escuchaba que el muerto de la casa, y que el muerto, y que no sé qué, que ahí está el muerto, Estás en un lugar y lejos de casa, en Cuba, y te pasan un Y yo, cuarto pues, con una. bueno, pues me van a rayar, pues yo sabía que el rayamiento era algo muy fuerte, pero Ajá. no, nada más no tiene el conocimiento. Es parte del secretismo que hay en Sí, esa espiritualidad. así es. Entonces, te Y, te pasan y solos. ya entro con los ojos vendados totalmente y no podía ver nada. De repente empecé a escuchar que cantaban y otros repetían y otros cantaban más fuerte. Y sí, pues tú tienes los ojos vendados, se escucha muy tenebroso, como que, Ajá. pues, ¿qué está pasando aquí, no? Ya empiezo a sentir dolor físico, que es el rayamiento. Ujú, Y sí se aguanta, no crees que es mucho como que para que como si fuera tortura, no es tortura. Pero son unas vaquiñas se llaman vaquiñas que se abre la piel ujú. ¿Con qué con te una cortan? navajita muy Muy fina, delgadita. ajá. Hay otros muy tontos que no, que con un vidrio y con no, no. O sea, Eso ya cada sería quien, no.
No, sí es válido, pero cada quien en Cada su quien casa, piensa. ¿no? Otros con un colmillo de un animal, o una garra, o un cuerno de venado también muy afilado, no sé, no, De todo. hay muchos métodos. Pero ya cuando yo paso ahí, no sé, yo empiezo a sentir ¿Qué sientes? muy mal, como cuando se te baja la presión y que te vas a desmayar. Ajá. Así sentía yo y decía: "¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando?". Y me agarraba y ya me decía uno en cubano: "¿Te sientes mal?". "Sí, no, no, siéntate ahí, es que ya se está metiendo el muerto", y yo: "No, que se salga el que viene loquero". No sabía qué estaba pasando. Esa fue tu prim se te estaba Ahí entra, por medio de las heridas, entra la espiritualidad. ajá, Y aparte tengo un secreto que te comes también, ujú. entra la espiritualidad. Entonces, ahí ya tienes un ego, un muerto dentro de ti. Esa fue tu primera, Sí, la primera vez que se monta ujú, algo en ti, es como parte de ese proceso. así es. Okey. Pero no, yo no soy montador, yo no soy le llaman caballos, yo no. Pero esa es la primera como De que está adentro, el ujú, muerto, que normalmente está pegado en la espalda. ujú. Por eso cuando tienes alguno que no es tuyo, tienes sientes esta pesadez que dices: "Ah", que te duelen En los los hombros y en hombros. el cuello. Ajá, es porque no es el que el que te corresponde. Una vez ya que estás ahorita lo entiendo de esta forma, pero antes no sabía yo. Una vez que tienes ese ego, no ese muerto dentro de ti, tú ya puedes mandarlo a él. Ujú, El que manda es uno, no el muerto. Tú lo mandas a hacer cosas, okey. pero ahí es el arma de doble filo. Es como la policía, que tú lo eras. Ujú, Tuvieses que haber ido a alguna academia o algo así, para cuando te dan el arma, dices: "Ah, okey, que es para defenderte". ujú. Pero, pues, otros lo toman por otro camino, pues, se quieren comer el mundo. Vamos a ir a chingar. Sí, y es lo mismo que el palero, Órale, órale, es muy interesante ¿me tú entiendes? la Ahí manera en que lo ilustraste está muy interesante, sí, porque ahí ya cambia todo, porque ahí te das cuenta que no, pues, ahora sí me voy a chingar a todo el mundo, y no es así. porque te regresa. Sí, Totalmente, okey. totalmente, Y el mismo gacho. muerto sí, te lo regresa. Y es lo que mucha gente religiosa no entiende, sobre todo mismos babalaos también que tienen la sabiduría muy alta y siguen. Cuando tú recibes este proceso de iniciación, esta entrada, ¿cuál era tu intención? Conocer, descubrir, como que Sí, una curiosidad, a ¿era mí curiosidad más que a mí nada? siempre me ha gustado ayudar a la gente, siempre. Siempre me ha gustado que la gente que no encuentra el camino y sabes que por medio de esto lo encuentran Ajá, y ahorita están muy bien. Yo tengo muchos ahijados ahorita. sí, Tengo mi muranzo donde tengo varios paleros también ya conmigo y también le estoy enseñando el mismo camino y no cometer el error que todo el mundo comete, que es el que se quieren comer al mundo. No, pues ahora sí que para que me tengan miedo, eso no sirve, no sirve. este, Si quieres, perdón por la palabra, pero si quieres romperle la madre a alguien, pues va a ir romperla para madrazos, ¿no? físicamente aquí, Sí, y ahí está. ajá. Tú Pero no, no es así como, ¿por qué? Porque es un cuento de nunca acabar. Escupes para arriba, te va a caer, ¿me entiendes? recibes esto, esta iniciación, ese conocimiento, empiezas a entender más que nada, Ujú. pues, cuando dicen iniciación y revelación, secretos, como dices, te cometes un secreto, te cortan, todo esto son símbolos de algo Y son en firmas. en lo en el mundo de lo espiritual, en la Mira, ahorita te voy a contar un poquito sobre esto que casi nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque todos los paleros y todos los paleros que vean este podcast me van a entender. Porque todo el mundo tiene su forma de hacer las cosas. Y yo te voy a decir, no, eso está mal. No, ujú, eso está mal. No, eso está bien. Eso está mal. Simplemente hay que hacerle caso a lo que te diga el muerto. Y ya. Él te va a guiar para hacer lo que tengas que hacer. y cuando dices que tienes que hacer caso a lo que te diga el muerto, Se le pregunta se le pregunta, ¿y cómo se le pregunta? a través de un oráculo de adivinación que se llama chamalongo o el batuamento, que es el caracol de palo también. También hay. Ese oráculo o esa manera de comunicarse con el muerto, ¿lo puedo hacer yo solo o tengo que ir con alguien? Si lo sabes hacer, adelante. Hay gente que puede comunicarse de manera Esto directa. es chamalongo. Estos 4 pedacitos de coco, no sé si se alcanzan a apreciar ahí. Eso se tira, eso es una simulación, ¿ok? Eso se tira y ahí ya da un signo.
Ujú. Ahí te dice una respuesta positiva, si cae así es otra, si cae así es otra, y si cae así es otra. Pero, son 5 letras fundamentales, pero en realidad son 256 signos diferentes, donde hay otros métodos también, donde se saca la geomancia, que es donde todo te dice que es una rueda con una cruz y unas bolitas adentro, o unas tachitas. O Ujú. sea, y eso hay que estudiarlo Ah, ya. Hay muchos métodos. y todo esto es básicamente maneras de tú comunicarte con Sí, el otro lado. sí, 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 el muerto ahí te contesta. Tú preguntas y por medio de eso te contesta si un sí o un no, o un sí con un consejo, porque esto también tiene que ver con las estrellas. Si cae en esta posición, vamos a ver así. Ahí te está hablando, en esta posición, ahí te está hablando San Lázaro Babalvalle. Algo tiene que ver con la salud. Órale. Entonces, la persona está enferma y ahí te empiezas, o sea, empiezas Y tú empiezas a básicamente te empiezan a enseñar un lenguaje o una manera de hablar sí, con estas energías y aparte de traducirlas. sí, por Y supuesto. entonces, como estoy entendiendo, más que nada te estás preparando tú para poder ser un intermediario Sí. poder Es un intérprete. un intérprete. Ajá, así es. Está la deidad, está el oráculo, está la persona y está el intérprete. Entonces, por eso es que es muy acertado cuando van a consulta y la gente se queda como, ¿cómo sabes eso? No Ujú. es de que ya cuando tú conectas con la espiritualidad, mandas llamar a tus espíritus y los tienes aquí atrás y ellos son chismosos porque son, Sí. y empiezan a decir, oye, dile esto y esto y esto. Entonces es cuando empiezas a forma de canalizar. Esa es una que es la más antigua. Pero la que no falla es por medio del oráculo, porque tiene signos, tiene números, tiene que ver con numerología, tiene que ver con un montón de cosas que vienen ya en los tratados, que se Ujú. llaman tratados, no son libros. Y ahí es cuando ahí empieza a haber una diferenciación, yo digo, que de las personas que se meten a esto con intenciones negras, oscuras, Siempre y les va a tronar. pero tú te vas por Sí, otro causan daño, ¿eh? sí, 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 sí. Causan daño, pero también se pero tú te les vas por otro viene. lado. Tú te adentras Mira, en esto es oscuridad. sí, El palo mayor es entrar en la oscuridad, pero la oscuridad no es mala es como decir el diablo. El diablo no es malo si quieres tú. O también, el Dios te da libre albedrío, ¿no? ujú, Y hay un hemisferio del cerebro que tiene dos hemisferios, positivo y negativo, como los imanes, positivo y tenemos magnetismo en nuestro cuerpo, tenemos todo lo que es Dios te pone un pedacito de él para que no lo estés fregando. Y tú escoges. de polaridad. Exactamente. Y Tenemos esa también cuando tú te enojas y te das un tiro con alguien que te crees que te está ayudando ahí, el lado oscuro, ¿no? ujú. Depende de cómo lo utilices. Tú Por te ejemplo, yo lo utilizo para quitar mal, el lado oscuro. El mal con el mal, vámonos. Eso es esto. cuando ahorita, como estábamos hablando un poquito de esto antes de grabar, me comentas de que te tuviste que meter no solo, o sea, recibes esa espiritualidad, pero también tú te dedicas a aprender sobre todas las diferentes formas de el esoterismo, lo que significan los elementos y Ujú. herbología, todo. Sí, esas son las bases para poder aprender esto después. Si tú te vas aquí primero, No, no vas a entender. no vas a entender. No vas a entender porque No tienes letras para hacer palabras, te das de básicamente. cuenta, ajá. No tienes una base sólida que te haga ver. Es que la clave de todo, mira, esto va para toda la gente que a veces no encuentra el camino. Es un consejo que yo les doy. Es la vibración lo más importante para poder salir adelante. Si tú dices que no me sale nada, no me sale nada bien, estoy atorado con esto, nada más hago 25,000 pesos al mes, no puedo pasar de ahí, y es que algo estás haciendo mal, o Ujú, algo que no estás haciendo, sí. definitivamente, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es que tienes que estar vibrando bien. ¿De qué te sirve entender todo esto si todos los días te enojas? ¿Me entiendes? Y eso es lo que va a pasar todos los días. Sí. O estás triste, estás agüitado, estás molesto. Y cuando mezclas esas emociones, cuando vienen las enfermedades, y es otra cosa aparte, es otro tema también.
¿Me entiendes? ¿De qué te sirve tener todo este estudio? O sí, estoy vibrando bien, y al día siguiente te enojaste. Y te enojas porque quieres, porque a nadie le importa que estés enojado. Mm, Nadie te va a prender una veladora. Uy, aguas, porque está enojado y cuando se enoja, a todo el mundo no importa. nadie le importa. Ni a nuestros propios hijos nos importa. Ya se enojó, ya te van y ya. Entonces, te estás haciendo daño para que te enojas. ¿Me entiendes? Ese es un punto para vibrar bajo. Tristeza, ira, que es diferente al coraje. Es cuando ya, deseo, cuando le deseas que a alguien le vaya mal. Este, em, miedo es una de los vibraciones más, y todo se mide por hertz. Por ahí Mm, tengo una lista, no me la traje, pero está a 250 hertz donde estamos el punto neutro. Y ya para abajo empieza a disminuir, disminuir, disminuir. Y el peor de todos, no te imaginas cuál es la vergüenza. la vergüenza es la peor de las vibraciones. No vergüenza normal de que, me da vergüenza. No, no, no. La vergüenza es que, por ejemplo, estamos aquí todos reunidos y allá hay una persona que tiene que pasar por aquí a fuerzas. Pero nos dimos cuenta que esa persona nos robó a todos y tiene que pasar por aquí. La vergüenza. Y no quiere. O imagínate que violó a alguien y que todos lo estamos esperando. Pues eso es lo peor. Esa es la peor vibración baja que puede tener. Y de ahí viene menos enfermedad. La enfermedad pum, la agarras como imán. Es cuando la persona se empieza a enfermar. Entonces, todas esas bases tienen que ver con todo. Si te fijas, es algo que, por ejemplo, viene una persona, eh, me han llegado como 3 o 4 muchachitas poseídas totalmente por un eguney. Entonces, ahí yo soy bien, perdón por la palabra, pero soy bien ojete. Porque ella viene, ya viene y piensa que me va. Un día me dice uno, todos aquí se van a morir. Y diciendo, yo, ay, dime algo que no sepa. O sea, yo luego les cambio y sí, a ti te va a pasar esto, sí, a ti esto te va a cargar la chingada. O sea, no los dejo que se manifiesten. Entonces le dije, mira, hay dos sopas. ¿No quieres que me porte buena onda y te doy luz? ¿O te llevo a Monte Oscuro, que es donde mi muerto viene? Y ay, pues, se empiezan a reír al principio. Entonces yo los torturo a ellos, no con dolor, simplemente, ¿cómo se dice? Agarro una botella de aguardiente y primero les doy sal. Por ejemplo, mi mamá ya sabe, mi mamá ya por atrás se hace con un puño de sal y órale del hocico. Y eso es lo peor para ellos porque vienen Que sedientos. es algo también universal, ¿no? Que La la sal sal, limpia, no la sal sé, es limpia. mentira que está salado, te va a ir mejor, porque la sal siempre le va a limpiar. Y es algo que se ve a través de Claro, está en el infinidad de mar, culturas. sí. Sí, la sal claro que si hay una sal preparada, que es la sal negra, que no sé qué, pero volvemos a lo mismo, la intención, Ujú. como la intención es como va a reaccionar cualquier trabajo que hagas. I wanted to take this opportunity to thank each and every one of our Patreon members for their generous support. It's the only way we can bring some of these amazing people behind the microphone and have some of these amazing Midnight of the Soul conversations for you guys. If you're not already a part of the Patreon community, please consider joining us. We have our giant online training catalog for you guys to have access to, as well as some exclusive Sneak Reaper Industries merch drops for you guys at the Dead Drop tier. I would also like to thank the company Sneak Reaper Industries, one of our main supporters, and a company that provides some of the most amazing urbanware, survival specific, and cutlery out there. Your support not only makes this show possible, but also supports some of the charities that we run, including the Fighter's Kitchen out of Puerto Escondido, where we're supporting some up and coming fighters under the tutelage of Eddie Farrell. Thank you for your support, and again, please consider joining us on the Patreon. And now back to the show. El ayudar a las personas es como la intención principal que tenías al entrar en este mundo de misterios, de oscuridad, pero como tú mencionas, es una oscuridad que es esencial en esa espiritualidad que te estabas adentrando, lo desconocido.
En muchas escuelas de misterios en el mundo tienen ese elemento de los secretos están más allá de la oscuridad, de lo negro, ¿no? Atraviesas estos procesos de iniciación, te educas, empiezas a educarte, como estábamos comentando, empiezas a aprenderte las letras para tener un abecedario y luego empiezas a expresarte. Ujú. Porque gente que nomás encuentra esa espiritualidad con uno de los múltiples charlatanes que hay allá afuera y nomás se van que aprende esto y recibe esto y págame tanto y listo. Hay un ejemplo como el que te puse de la policía, Ajá, también para que la gente lo entienda ajá, más. Por ejemplo, las gentes que reciban su mano de Orula, ujú, que reciben sus guerreros. Orula no te permite, ni los babalaos te permiten que tú les... Son tus santos que ya recibiste, pero no te permiten, que está prohibido que les des coco y que les preguntes. Para eso tienes que ser babalao, ¿entiendes? ujú, En la ocha, ¿no? En la ocha donde yo estoy en el camino, pues yo soy Obaureate, que es la jerarquía más alta en ocha, y en Ifa, pues es el babalao, yo no soy babalao. Ahí sí se le puede preguntar y enseño yo mis ahijados que tiren el coco y que le pregunten, porque son sus santos, ¿entiendes? Y el ejemplo que va es como si tú sacas un carro de agencia y no lo sabes manejar. Y quieres ir a la tienda y le tienes que decir al padrino, oye, me quiero ir. Ah, sí, te voy a cobrar tanto cada vez que quieras ir a la tienda. Pues, ahí lo tienes en el garage nada más. Entonces, no. compras un vehículo sin saberlo manejar, básicamente. Exactamente. Entonces, ¿para qué lo recibes si no vas a poder darle sus ofrendas? Sí, te ponen para que lo atiendas y todo, pero ¿cómo sabes realmente qué quiere? Mm. Y eso se respeta, pues, porque pues, es deidad de hecho y los guerreros, según yo, pero acá sí le puedes preguntar. Entonces hay que aprender, pero para eso hay que abrir un portal. Cuando dices abrir un portal, a qué te refieres? Es hacer una moyuba, que es un rezo. Es lo mismo que es un católico con el Padre Nuestro, ¿me entiendes? Pero el Padre Nuestro empieza, y le que estás pidiendo directamente a Dios, ¿no? Por Cuando, el cuando dices nombre. un portal, una conexión. Sí, es un portal que se abre al lado es por el mundo espiritual. Ujú, Cuando vas al mundo espiritual, abres ese portal y tú le estás moyubando o rezando al santo, por ejemplo, al Ewa. Empiezas a rezarle, pero se tiene que rezar en el idioma, loco. ¿Me entiendes? En el Yoruba, pues, se tiene que rezar, este tienes que aprender ese sí, lenguaje. así es. Y ahí también te das cuenta cuando hay personas que están improvisándose, Y si en no. palo es otro, Ujú. en palo es Congo, es muy diferente, es más difícil de pronunciar que el otro. Son 2 idiomas. Sería esa una manera de personas vieran si hay una persona que no puede manejar el lenguaje, sería una manera de ver a personas que No sirven, no sirven. así de fácil. Las personas que no tienen su moyuba, por eso yo siempre estoy con mis hijos, apréndanse su moyuba, apréndasela, y, pues, ahí los traigo en chinga, ¿no? Porque sí, esa es una parte para poder, las letras, para poder identificarlas, primero tienes que aprenderte cómo abrir el portal. Es como el Harry Potter que tiene la varita. Sí. Primero apréndete que las palabras para eso y después te doy la varita o la pistola como el policía. Y las personas que están escuchando esto, viendo esto de manera escéptica o con sospecha porque son cristianos o católicos, es exactamente lo que están haciendo ellos de cierta manera. Cuando van Okey. a catecismo, cuando van que se tienen que aprender las, Mira, las es que ceremonias, se el tienen que el aprender. poder de la palabra lo dice todo, hermano, todo, todo, todo. El poder de la palabra tiene muchísimo poder, como lo estoy diciendo. Ujú, Poder de la palabra. El intencionar las cosas, por ejemplo, un vaso de agua y te lo tomas, con esto me voy a curar, te curas. ujú. No, y más aparte teniendo fe, pero el poder de la palabra que tú tienes. Cosa que es científicamente comprobado que el poder Sí. y no lo digo como para descalificar, pero el efecto placebo es algo que está documentado y el placebo no es otra cosa más que creer y tener la intención de que Ujú. algo es, aunque no es, a lo mejor, o Sí. no tiene una explicación física.
el medicamento, alguien le dice: "Este medicamento te va a curar de esto", y se lo da, se lo toma y se Así es. Mira, por ejemplo, aquí tengo una taza, y ya le pongo agua para tomar, de eso del normal que uno toma. Y agarro yo la taza y la empiezo a intencionar. Yo digo mi nombre, en este caso Cristian, intenciono esta agua en el nombre de, y ahí empiezo a mencionar a las personas. En nombre de Dios, en nombre de Juan Soldado mío. Ah, me mencionaron. ¿Dónde? ¿Dónde? Así, y los muertos también, ellos están en plena oscuridad. ujú, ¿Por qué crees que es la luz? Para que te ubiquen, porque nada más te escuchan. Si tú intencionas la vela también y también intencionas el fuego, que es parte, agua, tierra, fuego, aire. En realidad, ¿cuántos elementos conoces? 4, 4. son 7. Okey, ¿cuáles son los cuáles nos El faltan? otro es el éter. Éter, que es lo etéreo, lo que está más allá, es el caminito. No, perdón, es la vibración. Primero es la vibración. La vibración, por ejemplo, que el tocar tambores, el aplauso, en lo que es el sonido. Esa Ujú. es la vibración que va también con la intención, ¿me entiendes? Y el caminito hacia dónde es el etéreo, hacia dónde va, que todo está conectado es el otro elemento. Como dice lo La madera también puede ser porque se construye, es la carretera, pues para dónde va dirigidas las cosas. okey, Y el último elemento, pues eres tú, que traes todos. que es la apertura hacia el mundo. Así Tú es. eres el Entonces, si tenemos esas bases bien sólidas, por ejemplo, la intención con que haces las cosas. Oye, pues fíjate que el trabajo no me funcionó. Pues persona que hizo nada más, fuera, ah, sí, tal, eh, tierra de no sé qué, y qué más. Ah, échale eso ya. vámonos, ya No no funcionó. funciona. No hubo intención, no hubo seriedad, No, exacto, pra no no hubo hubo corazón para no hubo hacerlo. corazón. Porque una cosa es la mente, otra cosa es el corazón. Al corazón nunca le hacemos caso. Y es Eh, el órgano principal. ¿Me entiendes? Es lo primero que se da cuando van haciendo un ser humano. Primero que es el corazón, es el primero que empieza que se forma ujú. en un bebé. La reputación que ha tenido y que se ha creado a Uf, través de los años, creo que la mayoría de los mexicanos y hasta americanos, las primera vez que escuchamos algo sobre estas prácticas o esta espiritualidad fue a través de el fenómeno del narcosatánico, ¿no? Eh, un, un una persona que fue expuesta a estos secretos que en el de espiritualidad afrocaribiana, que fue a Cuba y que tenía todo su práctica, empezó a hacer trabajos de este tipo para narcotraficantes. El famoso narco satánico. ujú, No me acuerdo bien de su nombre ahorita, porque ujú. múltiples golpes en la cabeza, y no me acuerdo, pero este, finalmente el caso que lo puso en la mira de las autoridades fue el secuestrar a un joven americano, un universitario americano, Ujú. y utilizar su masa encefálica para darle de comer a un enganga, Una prenda. una prenda. Ujú. Y esto fue como la primera vez que se asomó esta práctica a las masas. Todo el mundo se quedó como que, ¿qué? ¿Qué está pasando ahí? Ajá. Porque nunca se había visto algo tan. Eh, y- y- nos pudiera, ¿cuál es tu opinión? O cuál Mira, la historia de de esta persona era muy buen palero, porque incluso en el documental, ahí se ve uno de sus apuntes, y se ven un montón de firmas, un montón de cosas que tenía, que era tenía escuela? tenía escuela, diferente a todas las demás, porque él trabajaba por puras firmas. Este, tenía escuela, pero empezó bien, pero, pues, vio la oportunidad de engañar a los demás, porque él atendía a políticos, atendía a mucho artista y todo. Entonces, vio la oportunidad de decir: "Aquí me los como". Adolfo Constanzo. Adolfo Constanzo, Ajá, sí, sí. que recibió parte de su espiritualidad de lado su mamá, y Ajá. sí tenía clientes
que operaban en el trasiego de drogas a través de la frontera, tenía políticos, tenía de todo, Es pero que el documental, la que cuenta, la que narra es una mujer que trabajaba con él, ¿no? Este, ella decía que no sabía todo lo que realmente estaban haciendo, ¿quién sabe? O sea, no. es medio lo que yo he visto, y de hecho, yo he visto un poquito del material de lo que encontraron a nivel forense, porque Ujú, cuando estaba cursando mi carrera policial, nos tocó hacer nos tocó ver elementos de eso por una persona que trabajó en ese caso en ese tiempo. Y se me quedan como pegadas las imágenes de cómo preparaban los calderos, ujú, ¿no? Primer lugar, ¿dónde los conseguían? Porque creo que esos calderos los traían desde Cuba. El caldero en sí lo traían desde Cuba. El tipo de madera que estaba dentro de los calderos, cómo acomodaban los huesos, y toda la cantidad de símbolos que estaban alrededor de uno de los cuartos donde se encontraron algunas de estas ujú. prendas. Eh, yo no sabía que estaba viendo, no estoy educado en nada de eso, ¿no? Pero No, es que pero sí, tú lo ves, está impresionante y hasta te asustas de cuando vieras algo así, ¿no? sí, son ojos de nosotros, ¿no? Y lo vemos desde un punto de Ujú. vista cultural católico o cristiano, te queda de esto es el diablo, Sí, esto es el cucuy. claro. Em, le hizo fue la peor, fue una de las peores introducciones de una espiritualidad que pudo haber, no me imagino. Y la negatividad que se le creó alrededor de eso. Esa no es tu experiencia. Tú la conociste, tú la has estado conociendo desde otro ángulo, como una manera de ayudar a la gente. Pues mira, cuando pasó eso de los narcosatánicos, no me acuerdo en qué año fue. Esto fue noventas, al principio de los noventas, esto fue. No, pues yo andaba en pañales apenas. O Eh, sea, yo ni siquiera. Pero, por ejemplo, el documental, no me acuerdo cuándo lo miré, pero ya tiene un ratito. Pero ahí fue cuando dije, ¿qué? O sea, ahí cuando sí. no sabía parte de lo que estaban haciendo. Para empezar, no hay sacrificio humano. Eso no existe. No hay sacrificio humano en lo tradicional que tú aprendiste desde tu. En la religión no hay ningún sacrificio humano. En cualquier religión. Ok. en- Viene a México esto. Y en algún lugar de México, la Ciudad de México probablemente, porque es donde como que una gran concentración de personas que venían de Cuba, ahí es donde muchas de ellas se sentaron ahí. Ya se han encontrado varias. México tiene un historial oscuro que casi mm, eh, borda en lo mítico Ujú. de sacrificio humano. Sí ocurre aquí en México, me tocó tratar uno que otro caso de ese tipo de cosas y ya se ha sabido que se abre. Pero esto tiene más tiempo que la espiritualidad que tenemos con la espiritualidad afrocubana que llegó a México. Esto del sacrificio humano está en nuestra sangre, ¿no? Y de alguna u otra manera, creo yo, mi teoría es que esa memoria cultural que tenemos aquí en este país vio en esta espíritu, pues vamos a mezclarle lo que ya tenemos a lo mejor. Porque Mm. sí han habido casos de personas que tienen esta espiritualidad Mira, te como a lo voy a mejor como carátula ajá. enfrente, que dicen, hey, tráiganme una persona así para aquí, para darle de comer a la prenda, a personas, ¿no? Y digo, yo sé que no es como tú en tu escuela y como como te formaste tú, eso no es algo aceptable, No. pero no podemos negar que aquí existe, que es como que No, algo sí, que se pues le ha claro que llamado. existe porque pasó, Claro. pero no es que fuera correcto Ujú, o que así son las cosas. Mira, te voy a contar algo que a mí me dejó helado. Yo visito las tierras mayas, voy para allá y las visito y conocí a un mayita que todavía tiene pues, sus historias y todo. Yo quiero platicar con esa persona. ujú, Y yo le digo, oye, ¿qué onda con, por qué sacrificaban gente? Que para ellos, como el juego de pelota, ves que el que ganaba lo claro. sacrificaban y que no, que porque ellos veían el estar diferente y no sé qué. Me dijo, todo eso es una mentira, mis. Digo, ¿cómo? Eso fueron unas escrituras falsas que pusieron ellos
para hacerle creer a la gente y a todos los españoles que aquí matábamos gente. Ok. Para eso están los animales, para los sacrificios. Se sacrificaban, pero eran puros animales. Yo soy de la creencia que sí hubo sacrificios humanos aquí, que no fue, porque conozco gente que trabaja en eso y Ujú. yo estoy convencido que sí sacrificamos un montón de gente arriba de pirámides, ¿no? Y entiendo a veces que hay gente Sí, pero que cuando vive de ese. las que se sacrificaban prácticamente eran castigados, no es que fueran, Sí, sí, no que no que se fueran, entregaban. ajá, no que, me van a matar, sí, yo voy. No, pues no, o sea, Pero tenemos, en esta cultura teníamos esa tradición. Por eso, voy a decir algo medio controversial. mm, Muchos de nosotros nos gusta decir que somos de sangre seca. No somos de sangre mm, azteca. Los aztecas fueron los que perdieron. Somos a lo mejor de ujú, sangre chichimeca, a lo mejor tlaxcalteca, ujú, pero los aztecas eran los villanos. ujú, Los españoles se hicieron los villanos después, con sí, la historia. Pero cuando llegan los españoles se hacen de aliados de pura gente que odiaba a los aztecas, a los mexicas. Sí, sí existía esa cultura. El pozole tiene una historia muy interesante donde vienen. Yo comento todo esto no como algo negativo, porque es algo muy cultural de nosotros, sí, pues sí, pero los niños se desaparecen en México ujú, y nos aparecen. Personas se desaparecen en México y se aparecen hace unos 8 años o 7, creo. En Tepito se encontraron unas ingangas, y lo que estaban adentro de ellas no eran robadas, no fueron sacadas de un panteón o fueron frescas, ¿no? mira, todas. Te lo comento porque quiero como que si puedes marcarnos una línea, pero Mm, específica, porque yo no puedo juzgar a toda la iglesia católica sí, claro, con la cantidad de fetos que hay atrás de una pared en una casa de monjas ok, que se han encontrado en el mundo. O no ujú, puedo juzgar a toda la iglesia católica por la cantidad de sacerdotes pedófilos que se están ujú, moviendo, que se han estado escondiendo a claro, través de los años. Entonces, quiero como que puedas, si tú puedes, marcarnos una claro que sí, línea divisoria entre ujú, ese lado como, uso la palabra negra porque no sé no cómo sé, describir, pero esa parte como tétrica, ujú, oscura y malévola que tiene, hayan tenido las personas y que se han agregado, se han escondido a lo mejor, o se han agregado elementos de esta espiritualidad y lo que realmente es. mira, en mi experiencia, en mi tiempo de estudio y de ver a otras personas, conocer a otros religiosos y todos los que realmente saben trabajar, prohibido tocar. Eso está, ni para hacerles un trabajo. O sea, para hacerle un trabajo a una mujer embarazada, el que es buen religioso dice, yo no me meto. Oye, que quiere un trabajo para que el chamaco esté, es prohibidísimo los que sabemos eso. ¿Por qué? Porque hay una deidad que no te la puedes brincar, que es el Eguá. Que eres el que quiere a los niños. Y yo no creo que haya un religioso tan estúpido como para echarse encima el Eguá, o ha hecho. Y cuando tú dices que los niños son de Legua, son sagrados. Son sagrados, siempre han sido sagrados. En tu espiritualidad, nosotros culturalmente católicos o la programación católica o cristiana que tenemos, vemos al enemigo, ¿no? Que literalmente Satanás es el Mm, enemigo o Lucifer, o como le quieran poner. que no lo es. Pero Ujú, esa es la cultura que tenemos, ujú. la Sí, la que programación, nos metieron a la nosotros, manera en que ajá. podemos verlo. Del lado de del lado de la espiritualidad que tú estás profesando y que nos estás comentando, ¿hay un contrario a el igual? Hay algo que del otro ¿qué hay del otro lado de eso? Que dices que si haces eso, esto está prohibido, pero la gente que lo hace está alimentando a otra cosa, ¿hay algo más ahí? ¿O nomás Lo está quebrando hace, una ley? está quebrando una ley y aparte lo hace por miedo, por crear miedo, que es el punto débil más grande del ser humano. O sea, como volvemos al tema del narcosatánico, no sé si tú recuerdas que decían, no, es que vamos a ir porque se va a enojar el padrino. Y le Ujú. tenían un Le miedo, tenían un terror. no era respeto, era miedo que le Ajá. tenían, que porque le iban, podía el poder, atronando los dedos, podía matar a uno ahí que le dice, mátalo, y lo mataban. Ujú. O también no hacerle trabajos, o no sé qué. Entonces eso es lo que crea la gente. Y Miedo para poder hacer las cosas y convencerte de,
Imagínate que yo fuera padrino de todos ustedes me tienen miedo y yo les digo: "Es que quiero ahorita que me traigan 10,000 pesos". "No, no, no, okey. vamos a movernos para", y no es así. Y entonces ellos están expresando algo oscuro que se les que está dentro de una energía oscura, o es nomás ellos Sí, son ellos nada son más. unos pendejos Sí, que sí, se son dedicaron a lo ellos. malo y Ellos ya cuando están solos se ríen, ¿me el entiendes? precio Es muy alto. el precio es muy alto. Ahí te va el precio. A ver, nomás para que estoy tratando como de ponerlo Ujú. igual la programación católica que tenemos muchos de nosotros, es de la manera que vemos, que mucha gente no sabe y no entiende que nosotros tenemos unos lentes de realidad virtual, y si creces en esa espiritualidad de catolicismo, como que ves tu mundo a través de ese, Ujú, em, si yo cometo un pecado capital, ¿no? Mato a alguien, ujú, hago algo contra un niño, ujú. ¿no? Eh, conforme a nuestra visión espiritual, yo voy a pagar esa factura allá. No aquí. Okey. Vas a llegar a viejo. Okey. Aquí Vas a aquí llegar a viejo y vas a estar sufriendo esa agonía. ajá. Y cuando ya te toque partir, eso es lo que te vas a enfrentar. Entonces, hay un infierno, Te lo estás creando tú mismo. el infierno es aquí. Ajá. Aquí vas a pagar de acuerdo a la No, no, no. Por ejemplo, las personas que se quitan la vida, ujú, se están quitando lo más preciado que que a través de muchas culturas es sí, la vida pues, simplemente para nacer, todo lo que tuvimos que ganar. O sea, con cuántos no nos enfrentamos a una carrera, ¿no? ujú, Este, imagínate que te quitas la vida. No sé si, mira, esta es una película de Robin Williams, ujú, nada más allá de los sueños. ajá. Estaba en un montón de cabezas así como donde estaba la esposa Está de él. está atravesando el infierno. Así, haz de cuenta que está más difícil allá que aquí, Ujú, ¿me entiendes? Entonces, hay una forma de que vuelves a nacer y vuelves a cometer lo mismo, y hay 7 vidas pasadas. Bueno, ese es otro tema también, no, sí, sí, sí. de tela donde cortar, ¿no? Pero lo que voy con esto es de que terminó suicidándose, Ujú, hablando bueno, eso es lo que dicen, quién sabe realmente qué pasó, ¿no? Este actor. Pero cuando cometes muchas cosas malas, como lo que estás, diciendo, ajá. para poder, este, atravesar ese cuando ya mueres, empezar es una agonía, horrible. Por eso es que vas a llegar a viejo, porque no se muere, por eso yo mi mamá nunca muere, dice: "No, y tiene que sufrirla, tiene que pagarla". El purgatorio, Es algo que yo lo experimenté, porque también soy facilitador del Bufo Olvarios. ajá, Entonces, que es es el que sapito de Sonora, que es el el bufo, Psicomeo DMT. la medicina del bufo. Ajá. Eso prácticamente cuando tú fumas esa medicina te vas y vives todo eso, todo lo malo que hiciste. Vas al purgatorio. No vas, brincas al otro lado. Ujú, Prácticamente mueres ajá. y ves qué hay después de la muerte. Entonces, mucha gente se enfrenta con todo lo malo que, porque eso es de ley que tienes Mike Tyson, que es una persona que eh, se come hongos a puños, dice que el bufo fue la él se lo experiencia cambió. más poderosa. Y si tú lo ves ahorita, a diferencia del monstruo que Sí, era, como era. es Ajá. una persona Hay muchos artistas que iluminada. te muestran de cómo eran A mí, yo lo hice y dejé de tomar después de eso. mm, Así es, tuve un cambio muy. es un recableado y realmente Yo entendí muchas cosas también con el bufo. lo que vi, lo que experimenté del otro lado, para las personas que lo ven yo tengo un problema con la ayahuasca y las personas que buscan ese tipo de medicinas de manera turística. Yo creo que este tipo de medicinas tiene que ganar y por algo antes había procesos como el que describes, ¿no? De iniciación o de que tienes que entrar y arriesgar y tener una intención a través de hacer algo Ujú. así. Yo cuando lo hice me tocó enfrentar muchas cosas y creo que de las más dolorosas que me tocó enfrentar en ese, no sé cómo describirlo, es como
¿Nunca has tenido un sueño que estás soñando y en tu sueño, una vez estaba soñando que iba en un carro y Mm. que le tronaba el radiador al carro? ¡Pra! Cuando te truena porque Ajá, está bien sí. caliente. Y en cuanto me desperté, un transformador afuera de la casa, porque estaba lloviendo, Tronó. tronó. Ujú. Entonces, mi mentalidad es, mi ¿Cómo lo relacionaste, soñé no? soñé esta situación para justificar lo que pasó afuera, o lo que pasó afuera estaba en un punto donde el tiempo no estaba Es que bizarro. el consciente y el subconsciente están lo que pasa aquí se te va a manifestar a ti de otra manera, de donde tú estés. Fue como un momento donde Ujú, toqué ese, no sé cómo describir, y ahí es donde te vas, mm. ¿no? Em, salí cambiado, Sí, salí totalmente. cambiado. Eso es lo que más se recomienda cuando las personas tienen adicción al cristal. Ujú. Con eso lo dejan en un día para Y otro. no es, créanme que no es algo que, ay, me sentí bonito después de ello, No, no. yo les digo: "¿Qué onda, otro jaloncito?". No, No, ya, no, ya. no, de recreación no tiene Sí. nada eso. No, 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 no es que de que: "Órale, quiero otro". No. Fíjate que pocas personas sí, porque la pasaron muy bien. Ujú, Lo pero que pasa es que va subiendo como un cohete. ujú, Y si tienes un problema aquí, aquí se atora ajá, y los resuelves. ajá. Y ya después viene otro y otro, y ya cuando no tienes ninguno, te vas derechito y es cuando viene el orgasmo cósmico, que es hablar con Dios, Ujú. que es lo más chingón que te puede pasar. Es no es un orgasmo sexualmente, es algo, Más allá de no, eso. no, no, es algo hermoso que quieres estar ahí. Que, Buda abajo del árbol iluminado. Totalmente. Es algo así que te muestran, pues entonces te agüitas cuando vienes de regreso, "Ey, se acabó el ride, ya, vámonos". Te Y ahí es hace donde te agüitas, ¿no? Pero las personas que están regresando a una experiencia cercana a la muerte que describen ese. ujú. Pero cuando llegas a ese punto, pues ya entendiste casi todo. Ujú, Todas las bases que te mencioné al principio. O sea, ya ahí ya entendiste que realmente la clave para vivir bien es el amor. Estamos aquí respetando esa palabra tan importante que es el amor. ujú. Y no de amor de pareja, sino amor a todo, a los hijos, a la madre, a todo mundo, a los amigos y todos, verlos con amor realmente, el mundo fuera otro. Ujú. Pero desgraciadamente no es así. Porque está prohibida esa medicina. Por algo la prohíben, ¿no? Sí, de hecho, el conocimiento que te digo con el mallita, regresando al tema ese, Claro. que ellos que dijeron, ahí está el oro, llévenselo. Lo que Ujú. realmente estaban escondiendo eran las medicinas ancestrales, era como, eso es lo que estaban escondiendo. Y se desaparecieron, no los vencieron, Ujú. son desaparecidos. Este tipo de trabajo que haces ¿qué tipo de personas llegan contigo pidiéndote ayuda? Ah, okey. Estamos en el tema de que cuando llegaron los poseídos, ¿no? Ajá. Que les digo que te voy a dar luz o te voy a llevar a Monte Oscuro. Ahorita voy a mostrar, Antes de que continúe, ¿por qué no van son católicos ellos? No, van son de son todos, son de todo, pero, pues, ¿por qué no fueron a la pues, iglesia porque y no les no ayudan. les Ay, ayudaron a la yo iglesia? tengo hijos testigos de Jehová, que no voy a decir sus nombres porque los voy a quemar O feo. sea, Y llegan allá y otra, no, sí, es Jehová y no sé qué, personas que tratan de ya visitan todas las opciones. y no Voy encuentran el al camino. Nada más psiquiatra, por respeto a sus padres voy al psiquiatra, ajá, voy al psicólogo, no, voy con el padre me dice: "No, estás usando drogas", sí, o hay como claro. escepticismo, Ujú, y por recomendaciones llegan contigo. mm. Tengo algo que me posee, hay algo que me visita en la noche. Em, para las personas que son escépticas, Mm, lo hablo, ujú. ¿no? No, que no tienen esquizofrenia, no tienen. Mira, para mí la esquizofrenia no existe, Okey, para mí. okey. Porque ya he vivido muchos. Una vez me tocó ir al hospital mental. Híjole, me salí. No aguanté estar ahí porque había tanto muerto, tanto ego. Eso es lo que tú consideras que está Sí, pasando, que personas sí, tienen. así es. ¿Y qué hace el médico? Pues te medica y nada más te tiene ahí todo. Que te no, tienes que sufrir y habla con alguien. Bueno, habla con alguien porque lo tiene ahí. Un mecánico básicamente quitándole las llantas al carro para que no se vaya. Así es. Entonces, me llega una muchachita, me acuerdo muy bien todavía de su rostro, como
fue muy burlón el espíritu ese. Y me acuerdo que le dije, mira, hay de dos sopas, ¿te doy luz o te llevo a Monte Oscuro? Para que la gente que no entiende que es Monte Oscuro. Monte ¿Qué Oscuro es donde nadie quiere ir. Es donde los mismos muertos no quieren ir. es? Y nada más por mencionar Monte Oscuro. No, 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 Monte Oscuro no. ¿Qué es el vacío? Monte Oscuro es pura oscuridad total. Es ¿Es una algo, separación de lo divino? A lo sí, mejor es es, algo, sí, es lo más fuerte. porque para como la gente que no entiende, o digo, lo que tenemos los lentes del Ujú, catolicismo, que el Lucifer separado de la relación que tenía con Dios, se va al vacío, es lanzado al vacío. ujú. Es esa separación, esa como Es como destierro. si estás en la cárcel, el hoyo, tal cual. No, el hoyo, el correctivo del hoyo es estar separado de todo y de Sí, todos. y de todos y de Eh, pura oscuridad, no, no hay nada de luz. eso es lo que, con eso amenaza, esa es la amenaza. Sí, pues es el. Entonces, mi muerto viene de ahí, ¿entiendes? Ok. Entonces él está muy. De hecho, hay una canción que cuando llega a montar una persona ese espíritu, me tocó verlo, que empieza de Monte Oscuro, vengo de Monte Oscuro, soy, y empieza a bailar, y lo dice con una, pero no sé si tendrá una jerarquía ahí, porque se ve muy contento, ¿me Ujú. entiendes? A mí me tocó ver ese muerto en Cuba, Ajá. eso que te estoy cantando yo, pero a Monte Oscuro es algo que nadie quiere estar ahí. Entonces, ahí es donde entonces yo le dije: "Tienes 2 sopas, o te llevo a Monte Oscuro, o te doy luz para que vayas y reciba la luz". Y muchos casi siempre dicen: "Luz, pero sí, pero me vas a decir tu nombre, ¿cómo te llamas y quién te envió?". Y es donde no quieren hablar. Entonces: "¿No me dices tu nombre o qué? Entonces, ¿quieres que lo haga a la mala?". Y cuando lo hago a la mala, eh, pues primero lo tienes que torturar ¿Cómo torturas tú a con un muerto? aguardiente. ¿Por qué aguardiente? ¿Qué tiene? Porque eso es lo que ellos más necesitan. Ellos quieren sentir, pero sobre todo necesitan están secos. Entonces, imagínate, le metes un puño de sal, más secos todavía. Y cuando yo agarraba el aguardiente y se lo daba, se lo pasaba así, nada más le hacía así, bueno, así con Cuando dices seco, o sea, una cruda es lo fea, eso está peor. una cruda es estar seco, Sí, literalmente, ajá. y la sal, pues, te extrae la Seca humedad. más, ajá. Entonces, tiene algo que ver el agua como Totalmente. elemento. Sí, pero ellos no pueden agarrar el agua. Hasta caminan a través del agua, pero no lo pueden tomar. Entonces, el licor sí. Ujú. Y el puro también, por eso se utiliza mucho el puro. Ajá. Entonces yo agarraba un puro y le echaba el humo así, y dame. Y, bueno, dime, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué no te quieren decir el nombre? Porque con el poder de la palabra tú le dices, te ordeno que te salgas de ese cuerpo y se va. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera de los que estamos aquí puede hacer eso. Lo que me describes suena como un exorcismo Así es, católico. así es. Pero la diferencia es que en el exorcismo católico ellos tienen, según, En el poder de Cristo, en el poder de Dios, en el poder, ajá. tienen una autoridad que les dio supuestamente Cristo. Ujú, De, hey, yo lo que yo hago, te doy esta autoridad a ti, ujú. mis Sí, discípulos. pero se avientan un montón de horas en un exorcismo porque de qué que les dé el nombre. Eh, Lo eh, tienen que convencer. yo he escuchado que una de las primeras reglas para un exorcismo entre los católicos, entre los padres católicos, es que no se debe de hacer de noche. ¿Ustedes tienen algún tipo de regla así o es Es al revés. en la noche es cuando? Es que el poseído te va a llegar de día o de noche. Y Ujú. cuando te llegue lo tienes que hacer, no te puedes esperar. No hay, qué reglas hay en ese tema para mantenerte tú seguro? Porque Mira, lo que es, pasa es que cuando trabajas de noche es para trabajar lo oscuro. ujú. Y cuando trabajas el día, pues es para por la luz y todo eso. Pero La luz en sí es limpia la luz, sí, sí, sí. el día, Sí, por algo el día es el día, sí, pues, claro. y la El noche es la sol. noche. Ajá. Entonces, cuando le digo, bueno, tienes dos sopas, o te doy luz o te doy oscuridad. Y ya cuando me dicen el nombre, ya te dicen, ok, entonces me dijiste tu nombre, ¿quién te envió? No, pues mi fulano, y ahí donde te das cuenta de dónde viene el daño. Ujú. No, pues esto y esto, y pues me pagaron y me hicieron que viniera para acá. Porque, mira,
Si yo agarro una foto tuya y le clavo alfileres, le echo tierra del panteón, ¿qué más viene en el libro? No sé, tú ponle, congela, orines, no sé, un montón de cosas que vienen, ¿no? Ujú. ¿Crees que funcione? No va a No va a funcionar. funcionar. Porque si fuera así, el mundo ya estuviera patas para arriba. Si aún así el mundo está totalmente al revés, Ay, ahí lo que tengo que hacer es ir al panteón y sacar un espíritu de ahí. ujú. Eso lo podemos hacer cualquier palero. Que quiera, un espíritu que quiera trabajar. Y lo que no quiera trabajar, lo obligamos. Y le enseñamos la foto. Mira, esto quiero que le pase a él. Y ese muerto es el que va y te hace todos los destrozos. Pero bueno, muchos son forzados a hacer. ¿Te ha pasado a ti que te encuentres algo un poquito fuerte Sí. que quiera buscar represalias contra ti o que Ah, no, es que es lo que te digo. Pues si tienes miedo, si tú le todo si te va tú a si si pasar. tú le presentas miedo si algo se te manifiesta así Sí, y le te quedas, ah, caray. sí. Mira, por ejemplo, vamos a hablar un poquito fuera del tema. Un ser extraterrestre. Ujú. Tú no sabes cómo vas a reaccionar si se te presenta uno. A lo mejor te da miedo, a lo mejor no. Pero pues imagínate la escena, dices tú, no, pues a lo mejor sí me da miedo, ¿no? O sea, algo bien desconocido que no es Sí, y parte de lo más que se normal, te acerque y tú dices, ay, así, ¿no? ujú, Pero si tú le dices, no te voy a hacer daño, pero tú tampoco me vas a hacer daño a mí, no te hace daño. okey. Por el poder de la palabra, ¿entiendes? Eso nos lo enseñó Dios a nosotros. O el creador o el arquitecto, como lo quieras llamar, y ellos lo saben. Los muertos también, todos. Entonces ahí es donde tú muestras miedo y más si le dices, ¿quién eres? ¿El diablo? Ya valió. Le Le dices un poder. ¿sí? Entonces, cuando que me hacen a mí enojar mucho, que ya no sé qué, porque vinieron a dañar realmente, digo que te voy a llevar a Monte Oscuro, ahorita les voy a enseñar lo que es mi prenda, pero haz de cuenta, para que me lo entiendas, es una memoria de, ¿cómo se llaman las memorias que le pones a las cámaras? Un Un USB, USB o que un representa todo tu sí, trabajo. una memoria en chip. Esto se llama empaca. Esto representa la prenda. Okey. Esto es una prenda. Esto es una prenda. Si lo ves, esto que ves aquí es puro alimentación que lleva. Es Ahí un hay un espejo, pero bue esto está totalmente manchado. la gente que no nos puede ver, es un cuerno, eh, que se ve como si hubiera atravesado el infierno y se hubiera regresado, no sé, está como cubierto Esto es una prenda movible para que yo no me pueda mover a todos lados. Aquí yo puedo invocar al muerto y sale. eh, yo he visto personas que tienen su prenda en su hogar o en una Sí. casa, así como Ujú. Conejo tiene una Ajá. Pero también tiene impresión que tener empacas, tiene que tener dos. que él pueda traer con él, sí. Esa Okey, es la empaca, es la que puedes tú traer para si vas a viajar y ahora te la llevas. okey. Si llega a pasar un accidente en la casa, un que se quema o algo que se pierda, con esto, si tú lo tienes contigo, pares otra prenda grande. Ujú, Esto es lo más importante. okey. Cuando esto se lo presentas al poseído para llevártelo a Monte Oscuro, esto lo jala como aspiradora y lo mete aquí. Como los Ghostbusters, ¿te acuerdas que tenían Sí, sí. de hecho, hay una caricatura, una película, no me acuerdo, donde sale un ángel que tiene un cuerno y que también los mete ahí. Sí, No me acuerdo cuál los es. cuernos en múltiples, como símbolo y como cultura, Ujú. en múltiples culturas tienen Y ese esto viene aspecto de los como vikingos, viene es algo, y pues si los vikingos tienen el aspecto de que de ahí toman y de ahí ujú, entregan. Entonces hay tanta cultura alrededor de los cuernos, pero ujú. el a dó tú dices que Ahí se van a Monte Oscuro, porque hay muertos de ahí. ajá, Ahí se lo lleva, pum, ya los almacena. y ya no regresa. Ya no vuelven, ya no vuelven. Una vez me tocó, te voy a contar algo así que está medio, de que me llegó una persona, pero muy terca, o sea, muy poseído totalmente. Cuando dices terca, De, como de que, de que nada más llegaba a hacer su desmadre. desmadre. Ujú, Cuando viene un espíritu que monta, viene a ayudar y viene a salvar. ujú, Cuando se hace una ceremonia que no es espiritual o algo bueno. Pero cuando viene así, bien dañado, porque alguien se lo envió para dañarle la cabeza, que lo que quieren realmente, el de la parte que está dañando, o sea, la persona que mandó eso, quieren que lo metan al hospital mental y que ahí se quede. Esa ujú. es la más forma de eliminar a una persona, sin tener que matarlo, sin tener que hacerle nada. Lo metes ahí y vuelve loca la persona ya. Se empeora. Sí, y ya.
haz de cuenta que se murió, pues, porque ya no va porque los médicos, bueno, pues ahí está, no sé por qué le pasó esto, y hay muchísima gente ahí dentro. Mi experiencia, digo, no es la de todos, pero la comparto para que la gente no piense que haya como nomás un lado de esto. Yo tengo, porque no te curas de eso, muchos traumas, muchas cosas que vi, muchas, estrés postraumático, todo lo que quieras Ujú. llamarlo. Y traté el medicamento primero para mi depresión. Sí, no. Y lo único que hay gente que sí le ayuda y no estoy diciendo que no, la medicina no ayuda y hay gente que sí le ayuda. A mí no me ayudó, a mí lo único que me produjo fue como un botón de pausa, ¡pi! Sí, es. Y el problema Ujú. seguía, ¿no? Em, Hay cosas que sí te ayudan, pero realmente mi, mi, mi manera de sacarme de esos problemas fue buscar por fuera, ¿no? Sí, claro. La medicina prohibida ancestral, Ujú. personas como tú que tienen una conexión a algo que no entiendo yo completamente y buscar básicamente en lo ancestral. Yo no sé, nosotros somos muy, como sociedad y como personas a veces en este mundo moderno, somos muy culeros con lo que, somos muy culeros con lo viejo. Se nos olvidan nuestros abuelos. Sí. Oye, ¿por qué mi abuela salía cuando había una tormenta y encajaba un cuchillo en el piso? ¿Qué tiene que Ujú. ver eso, no? Ujú. ¿Por qué mi madre ponía el hierro afuera de la casa? ¿Qué tiene que ver eso? Ujú. Ese tipo de cosas que a lo mejor ahorita las vemos casi como con risa, Ajá. pero todo tenía una intención, como mencionas. Y si no Ujú. creen en la intención, ahí está el efecto placebo más que documentado, ¿no? Así es. Eh, Yo, a través de mi carrera, yo estuve aquí activo en Tijuana y en Baja California y en otras partes del país, 12 años. Y cuando empecé en el 2004 hubo una explosión de esto, de, de todas las estirpes, ¿no? Todas las deidades se juntaban aquí. Ujú. Y creo yo que es posiblemente porque aquí estaba pasando mucho, ¿no? Era una vórtice de energía. Una vez que hablé con un amigo mío que es haitiano, que vino con los migrantes. Dice que cuando llegó aquí, dice, aquí está lleno, dice. Ujú. ¿Cómo que está lleno? Aquí de todos los dioses andan aquí, dice, aquí está lleno. Por la necesidad de gente que quiere cruzar, por necesidad de gente que quiere protegerse haciendo algo indebido, algo que quebra las reglas, algo Ujú. que quebra las leyes. Cuando yo conocí a Conejo, en situaciones medias diferentes. Sí. Lo primero que reconocí en él fue que él era un creyente verdadero. Y algo en eso, algo de él me dijo, este canijo no solamente crees en algo, sino que tiene algo en él, ¿no? Por eso no lo traté mal, ¿no? Y tenía un sigilio fuera de su casa, un sello que todos estaban pisando y algo me dijo, no pises eso, ¿no? Y le saqué la vuelta. Y yo siempre que encontraba cosas de ese tipo, por educación, a Ujú. mí me crearon en una tradición muy antigua de la Santa Muerte. Okey. Tengo eso como espiritualidad. Para la gente que no lo conoce, no lo entiende, o a lo mejor lo que conoce de la Santa Muerte es lo que ve ahorita en TikTok y en todos esos Ujú. programas, de redes sociales. La Santa Muerte, como como entidad, fue venerada por más de 300 años en una iglesia católica, dentro de una iglesia católica en Zacatecas, en la Noria. Ujú. Em, Era una estatua pequeña de madera, por eso de ahí viene que era una niña blanca, porque por el tamaño de esta estatua. Ujú. Y se veneró con autorización plena de la iglesia por más de 300 años. Entonces, que ahorita sea algo prohibido es algo reciente, de hecho. Se hizo popular. En mi familia se veneraba de manera como una dualidad. Teníamos a la Virgen de Guadalupe de un lado. Ujú. Y cuando te asomabas atrás de ella, ahí estaba el esqueleto, Bueno. ¿no? Los católicos somos los más brujos del mundo. No entendemos que somos necromantes y le veneramos huesos y tenemos un desmadre. Sí, sí. Se me hace muy interesante muchas veces como que sufrimos como esa identidad.
Yo crezco con esa espiritualidad y me la llevo al trabajo. Cuando llego al trabajo yo conocí personas como Conejo que tenían esa espiritual, que tenían sus collares. Conocí a personas que tenían veneraciones oscuras de otras entidades. Pues yo traía a mi Virgen de Guadalupe y a mi crucifijo, me encomendaba a Dios primero y luego a la Santa. La diferencia es que la Santa no concedía milagros. La Santa era una influencia en el mundo y te daba suerte y te cuidaba del riesgo. Esa era, y te llevaba y te guiaba a una santa muerte. O sea, te morías cuando deberías y no cuando. Entonces esa era como la, la, la razón la razón de la naturaleza de ella. Yo cuando estoy atravesando esta carrera y me empiezo a conocer con otras personas, por ahí había un grupo de personas que estaban dentro de del mismo grupo que estaba yo, que me presentaron con temas de la Santa Muerte y con temas de la espiritualidad torcida o mezclada, que como comenzamos de los narcos satánicos y de Constanza y cómo empezó a mezclarlo con otras cosas. Ujú. eh, Me hacen un trabajo de protección. Y es lo que te comenté antes de que empezáramos a Ujú. grabar y te lo comento ahorita. Es Sí. algo, lo he hablado unas cuantas veces. Yo pensaba por mucho tiempo, yo pensaba que era como una iniciación o como una presentación hacia la Santa Muerte, porque la Santa Muerte era como algo muy central para lo que estaba pasando ahí. Lo que hicieron es que hicieron un trabajo con nosotros para que no nos pasara algo malo o que nos protegieran. Lo que por mucho tiempo pensaba que era algo como específico de la espiritualidad de la Santa Muerte, era algo completamente diferente. Se lo comenté a Conejo hace mucho y Conejo me dijo: tienes que hablar con alguien, ¿no? Ujú. Eh, y he estado buscando y como tratando de entender esto porque fue algo muy, me transformó esa experiencia. Ujú. Nos llevan como un cementerio simulado en el cerro. Hacen unas tumbas como un sepelio, pero no tan profundo, con unas cajas de madera. Y nos velan como si hubiéramos muerto, ¿no? Nos tratan como si nos quitan lo que le quitas a un muerto y nos preparan como un muerto. Dicen los misterios sobre nosotros, nos hacen un rosario y nos ponen en la tierra. Nos ponen la tapa y nos ponen tierrita arriba. No mucha, ¿no? Pero está tétrico. Algo nos dan porque eh, viajamos. Posiblemente sea que estábamos adentro de una caja oscura y no sé. Yo tuve una experiencia dentro de esa caja. ¿No te dio claustrofobia? Es, créeme que sí, o nos dieron algo, porque sí nos dieron algo de tomar, o, o mi misma mente se fue, pero Ujú. no me sentía encerrado en la oscuridad, al revés. Eh, Como cuando das un paso en falso y sientes que te estás cayendo, Ajá, sí, sí. pero continuo. Ese sentimiento de, Sí, sí, sí. ay, em, tuve una experiencia dentro ahí, tuve visiones. Em, Salgo de la tumba y una señora me agarra de la mano y me mete esta cortada, una cortada que profunda, y otra en el pie, mano izquierda y pie izquierdo, Ujú. saliendo de la tumba. Y el, el propósito después de eso que me comentaron, me dicen unos secretos, me hacen unos rayados, como Ujú. comentas, que yo no los había conectado con esa espiritualidad porque yo estaba en que Sí, todos eran devotos de la, del asunto. de la santa y era como, pero fue algo relacionado. Salgo de la tumba y transformado. El miedo se va. Desaparece. Eh, como cuando estoy trabajando y tenemos que hacer cosas de riesgo, ya como que eso se Sí, apaga, más se más apaga, frío, te haces más fuerte. se apaga. Empiezo a tener suerte, una suerte bien rara, como no una suerte de que, mi vida está bien, sino como que
casi le pego al bache, casi pasa esto, casi, los casis se amontonan y la suerte, pues como un tipo de favoritismo o suerte, Ujú. ¿no? Eh, pero el costo, hay un costo, creo, un costo mental, como Toda como magia tiene su precio. toda magia tiene su precio. Y por muchos años le pregunté a quien se me cruzara el camino, oye, nunca he escuchado esto, muchas he escuchado esto. No, eso está, no, hasta que no me topé con otra vez con Conejo y le comenté y me dice, ese te hicieron un trabajo, me dice. Esto me suena a un trabajo. A lo mejor, como tú dices, personas improvisan, mezclan, cambian, transforman eso, pero lo que yo experimenté en ese momento fue como un trabajo y ese era durante la explosión de la violencia en Tijuana y en México. Era cuando el Conejo andaba probablemente, probablemente ahí contigo aprendiendo y corriendo todavía escondido. ¿Qué fue eso? Hay un trabajo en palo que se entierra a la persona. Ese es un cambio de cabeza o que le vas a quitar, le tumbas la muerte de encima. Cuando ya marca que la persona va a morirse y que hay oportunidad de cambiarlo, que te dicen que sí, porque cuando te dicen que no y viene de arriba, ya no, pues, ya no se puede hacer nada. No hay nada que se pueda hacer. Nada se puede hacer. Así sean 20 babalaos y 20 santeros y 20 paleros. Ya cuando viene de la mano de arriba, ya. Esa es la definitiva, ¿no? Pero cuando sí hay oportunidad y que viene bien marcada la muerte y que haces vos tras vos, vos son las ofrendas o los trabajos. Y no te da, y no te da, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces se toma la decisión de o tienes que rayar a la persona de emergencia, y si con eso tampoco, entonces es el cambio de cabeza, donde se entierra la persona. Y cuando está enterrada la persona, la tienes que ir jalando poco a poco. O con le pones una cobija encima y con tierra, y vas jalando la cobija y vas saliendo de la tumba. Ujú. Pero naces, entre comillas, naces siendo invisible, Es una invisibilidad ¿sí? Para que espiritual. no te llegue el peligro, que no te llegue el peligro. Puede ser eso y eso, pero eso que te hicieron a ti es para agarrar poder. Es para agarrar poder y no tener miedo y invisibilidad. ¿Por qué? Porque te querían para algo. ¿Por qué te pusieron esa prueba? Ajá, O sea, no es un trabajo que te hicieron, es que metan un trabajo. Y si no aguantas, que se vaya. Que ajá. no sirve. ¿Me entiendes? ¿Para qué? Para mandarte al fuego. Para mandarte ahí. Sí te sirve mucho, porque dices que también la suerte te llegó. Sí te sirve bastante. Era una suerte como, cuando digo, no sé cómo describírselo a la gente. Es como, es una suerte como chistosa. No me gano la lotería, pero no estoy donde no debo estar. Estoy siempre exactamente donde debo estar. No, eso es Pero estás bien. no sé. Ok. Digo, sí se siente como cuando le comento esto a la gente, digo, a lo mejor es algo mental, es algo, he sufrido un chingo de traumas y tengo Ujú. muchas cosas que me han pasado en mi vida personal y esos difíciles y todo, como tú y Por- comentas que se han acumulado. sí. Y creo yo que hay un precio a todo. Ese trabajo fue algo que yo no estaba consciente de lo que significaba y para qué era. Y por años me quedé, ¿qué hice? Pues eso se puede liberar, ¿eh? Pero no decir, chin, se me va a caer la suerte. Eso no se acaba. Ujú, Porque eso lo tienes ahí. Eso es lo bueno que agarraste sobre esto. ujú. El chiste es eliminar lo que ya no te funcione. Entonces, aquí lo que hay que hacer es preguntar a las deidades si se te debe hacer algo o no, o aprender a vivir con eso. Porque son unas ceremonias muy fuertes que ya no creo que haya que hacerlas de nuevo. Creo que el vivir con eso es como que donde estoy ahorita. Ujú. Pero No, yo pero sí puedes liberar mucho. te Puedes liberar todo lo que realmente te está atacando aquí. eh, Ahí sí se que sí, puede y fácil, ¿eh? que sí hay un precio, digo, para ese tipo de cosas. Y son cosas que suenan ahorita, pues, mágicas o Pero fantasmagóricas, tú pero tienes una ventaja, porque tú no sabías qué estabas haciendo. no, no, Si no tú fue. tuvieras el tener el conocimiento de un principio que ibas a hacer, no hubieras entrado. eh, O a lo mejor sí, no lo sé, pero ahí la inocencia también tiene mucho que te ayuda bastante. Ahí, por ejemplo, se te puede hacer ahí no está velación, pero no creo que ocupes velación. Velación es mucho trabajo con velas, que todo tu cuerpo se vela ujú, y se le da luz a todo eso oscuro que hay ahí.
y se va, y santo remedio. Ujú. Hay muchas cosas, hay muchas, pero no se te va la suerte, no se te va esto, como para qué. Sí, no, 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 no. cuando digo suerte, es como que, hey, estás haciendo algo. Ahorita, pues mi trabajo es viajar, hablar con personas como Sí. contigo, con Conejo, con. Pero si yo te digo, a ver, ¿estás haciendo cosas malas ahorita? No, ya no, Entonces ya no. no te tiene por qué afectar, ¿me entiendes? Eh, Pero si hay algo que realmente ocupa sacar, también y de cuan volado lo hacemos. Como yo, hay muchos que atravesaron cosas como desconocidas o que experimentaron con cosas que no conocían, que Ujú. invitaron cosas a su vida, que en o que invitaron a personas a su vida que tienen intenciones negras o, como tú dices, que quebran las leyes. Mira, Y ese tema yo creo que siempre no sé por qué siempre se llega al final, pero de los fraudes. Ujú. La gente que me han tocado de fraudes de que son ya hasta cómicos de cómo puede ser posible que te dejaras engañar de esa forma. Porque la gente no sabe, la gente que cree, la gente la gente llega con se una inocencia, cega. la gente llega con una inocencia y sin Sí, saber. totalmente, totalmente. El fraude más grande que yo he visto es de que le entregaron mano de orula a una persona, le cobraron $3,500 y la mano de orula era nada más una pulserita, así, de Ujú. este color. Y le digo, oye, ¿y tu orula dónde está? Ay, yo lo traigo en la cartera. Y yo, a ver, ¿cómo que en la cartera? Sí. Y sacó una estampita de orula. Ahí está. Ahí está. $3,500 por eso. Ujú. O sea, ¿cómo puede ser posible? O sea, no, esos fraudes te puedo hablar muchísimos, pero Y existen en todas las espiritualidades, en todo. hasta los católicos tienen ahí por ahí, Sí, aquí sí, estamos sí. con los padres que llegan a Mire, yo les voy a decir a toda la gente cómo detectar eso y cómo evitar que caigan en manos equivocadas. ver. Uno, tienen que ver cómo vive la persona. Si la persona vive en la miseria, si la persona no tiene educación, Ujú. no te habla con bases o fundamentos, pero sobre todo en la miseria, pues si no es capaz de ayudarse a sí mismo, ¿tú crees que va a ser capaz de ayudar a otra gente? Que llegues a su casa y dices, uy, ¿cómo que aquí, o sea, que dices de la madre? Sí, no, no, mejor vete de ahí. Otra, un santero, un palero tiene que rezar en el idioma que es. Entonces, es una manera de saber si no sabe Así el es. idioma, anda Ujú. perdido. Hay otros que mezclan, por ejemplo, las posiciones del chamalongo que está aquí. No es Itagua, Lafia, como se conoce comúnmente en el Coco. Ujú. Tiene otros nombres, ¿me entienden? Que significan básicamente algo similar, Mm. pero no lo es. Cuando el de palo se trata que estén rayando a la persona, hay distintos tipos de rayamiento, pero sobre todo les tienen que sacar porque una persona que está rayando ya no la pueden embrujar, ¿me entiendes? Está Es, 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 protegido. es un, es un escudo. Es más que un escudo. Una persona, ¿por qué? Porque ya no te llamas así. Si tú entras a rayamiento, te cambian el nombre. Entonces no, Se te, se te da un y nombre. se mantiene, está interesante eso. Ese nombre se mantiene en secreto para que nadie te lo pueda. Sí, Es como si, un si, secreto. si saben tu nombre, un palero con eso te frega. O si sabe tu firma. Por medio de la firma te puede llegar ahí. Una firma es un glifo, un jeroglífico, por ejemplo, una flecha. Una flecha que apunta, si es en forma de curva, significa que representa la serpiente, representa la sabiduría. Que lo que se va a hacer va a ir con cabeza, no nada más a lo tonto. Las flechas son las direcciones. Las calaveras que lleva son los muertos que se van a enviar. O sea, hay un montón de Sí, estudio también en las sí, firmas. sí, Conejo utilizó mucho ese conocimiento para plasmar En las películas que, en las que yo cuando sí, yo las vi me quedé, órale, qué sí, cuando hizo la del tax collector, Sí, ahí que tiene un cuarto que está con sí. un puro, estaba viendo eso todo. Mm. Y en vez de ver lo que está haciendo, estaba viendo todas las Sí. mendigas películas que hizo este güey. A Así, ver, ¿no? a ver a quién está nombrando, ¿no? Por aquí. Y sí, él dijo, oye, ¿no sacaste? No, las saqué de internet, nada más las pinté ahí, güey, dice el güey. Pero este, pero suena interesante. El hecho de que ya tienes otro nombre, es
cuando hacen un bautismo, cuando muchas Mm, veces los cristianos dicen born again, los cristianos dicen que se nacen otra vez, ¿no? ujú. Es Es lo mismo. es lo mismo. Es lo Bueno, mismo, pero, por ejemplo, acá se le saca, se le pregunta bueno, en la regla que nosotros manejamos es el Bilongo Briyumba Congo. Ahí se le pregunta a la persona, por ejemplo, de un elemento. ujú, Ya tú dices: "No, pues, ¿qué agua?". Y se le pregunta: "¿Es agua?". "No, es fuego". "Ah, entonces tú no sabías que eras fuego". Entonces, ahí ya te cambia tu si te gustaba el agua, te va a gustar más el fuego, pero tú no lo habías descubierto aún, pero tú realmente eres fuego. bueno, Y tienes, por ejemplo, si tú te le quedas viendo a la llama y empiezas a invocar las llamas divinas, que son 7 las del color del arco iris, y la última es la violeta, que es una de las más sanadoras, es la más, espiritual, una de las más, que tiene más conexión con lo divino. Y tú le puedes decir a la llama: "Dame un sí", y te la da. Dame un no, y puedes hablar con pero tienes que invocar alguna deidad que esté manejando la llama, ¿me entiendes? Hay muchas cosas de eso. las mujeres en esta espiritualidad, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su papel porque también ha habido, por lo menos a mí me tocó ver mujeres adoptando ciertos roles que después descubrí que, Es muy es importante que ese punto. es que te lo comento En porque palo, la mujer llega a ser yaya. descríbenos qué es una yaya. Es madre, es yaya, es mujer, es, Ajá, es la esposa del tata. okey. O no precisamente tiene que ser esposa no puede ser yo puedo tener una yaya, una niña, Ujú, ¿entiendes? Y ella puede trabajar y es la que me ayuda, es la que sabe todos los secretos, es la que esa es una yaya que tiene que ver una en un munazo, ¿me entiendes? No ujú. es como el padre que tiene la iglesia y que Monaguillo y s no nada mujer. sí, no, pero, no, o sea, tiene que haber el padre, por ejemplo, el tata tiene su esposa, aunque la esposa no esté iniciada, pero tiene que tener una yaya que se haga cargo, pero tiene que haber también el lado femenino. Ajá. Pero la yaya llega hasta ahí, pero llega un momento en que la yaya también se hace yaya en kisi o ya en ganga o que también tiene sus prendas y son las madrinas que les llaman, que también son yayas y son buenas. Y ellas también rayan y todo, o sea, son brujas pesadas, Sí, ¿me entiendes? cuál sería la diferencia? O sea, que si yo veo una yaya y veo, ¿cuál es el qué como para qué crees que ellas serían En más? palo no hay ninguna diferencia. Yo no Mm, yo no he visto ninguna porque tienen su jerarquía también bien y su conocimiento también bien mientras lo estudien, ¿no? ajá, En donde sí hay diferencias en Ifá. En Ifá nada más hay babalaos, nada más son hombres, nada más. No, ahí no aceptan ni gays, ni lesbianas, ni nada, tiene que ser puros hombres. okey. Hay unos lugares donde hay illanifas, que es más, pero aquí no nos corresponde más allá en África o en algunos, de hecho, ya llegaron hasta Y a Estados Unidos. Hay unos 2 sí, que 3 hijos ahí que son muy respetables, pero, pues, como es IFA, yo no me meto ahí, eh, porque se contradice mucho y no sé, es más raro en Palo las yayas, porque yo no, es muy común. sí es muy Sí, común. es muy común que haya muchas yayas pero, pues, obviamente tienen que saber, ¿me entiendes? El el costo que me comentabas, el precio, ¿cuál es el precio en ti? O sea, ¿qué es lo que tú estás trabajando con? Tú estás trabajando con unas energías, estás trabajando ayudando a otras personas, enfrentando cosas bien oscuras. Sí. Eh, por lo menos yo de mi lado, viendo tu relación que has tenido como con Conejo y ver yo he visto el efecto de tu trabajo, entonces tu carta de Ujú, presentación ya la vi, ¿no? ujú. ¿Cuál es el precio que tú? Okey, mira, por ejemplo, un rayamiento, que es algo que no es muy común en una persona que va por primera vez Ajá. a consultarse. Es raro que alguien te llegue el primer día y te diga, hey, quiero que me rayes, o Si una persona dice: "Ay, quiero rayarme", es porque ya se informó. ya sabe a lo que Ya va. tiene, ajá, ya tiene información y quiere o quiere pertenecer al grupo de nosotros, porque un rayamiento no nada más es un rayamiento y ya, eso es una hermandad, es una fraternidad, donde todos mis hijados se tienen que apoyar entre sí, Ujú. Y lo vi ¿entiendes? y lo he Si visto. son las 4 de la mañana y:
hey, me quedé tirado Y, por allá, y, y hay quien está cerca de las 5:10 por allá. No, pues yo, entonces ve y auxílialo. y O lo he, sea, y lo he visto a través de Conejo y los círculos de personas que tiene él, ujú, cómo llegan o sea, desaparecen ujú. cuando ocupa algo se ocupa algo y él y No, y hay ayuda, que ir, y porque ayuda. uno nunca sabe cuándo uno necesita la ayuda, ¿me entiendes? Eh, Y a eso se le enseña a la persona que hay que apoyarse. ajá, Es algo así como casi igual como los masones, como la masonería que se apoya. Ahorita ya no se apoya, ya se perdió mucho también de eso, sí. pero bueno, eso es otro tema. Y para alguien que ha estado enfrentando este tipo de energías por mucho tiempo, porque obviamente de lo que me hablas y de la amenaza de mandarlos al Monte Oscuro, Mm, eh, de enfrentar personas que tengan intenciones malévolas o malas, o personas que quebren las leyes más sagradas que hay. ujú, así es. ¿Qué costo tiene en ti eso? Porque yo digo que, pues me imagino que tiene que haber un costo. Tuve una conversación con un exorcista católico, un padre, que ya y él me platicaba de los costos que eso tiene para él, ¿no? Y yo sé que es una tradición completamente diferente y que tienen otro tipo de visión. He hablado con personas que trabajan otras materias esotéricas de Catemaco, personas que usan a la Santa Muerte como su plataforma para ellos hacer trabajos. Muchos de ellos me comentan de cosas que sacrifican o de Ujú, cosas que no pueden hacer porque hacen esto, o cosas que les costó a lo mejor, o errores que tuvieron en alguna de sus acciones o de sus trabajos ujú. que pues los marcaron. Mira, el costo no es en sí, por ejemplo, la muchachita, te digo, que llegó, no cobré ningún centavo, Ujú. porque ocupamos ayudarlo ahí. A lo que me refiero, el costo, el precio, o sea, ¿qué te quita? No, 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 ¿qué pierdes tú? no, te da un bajón de energía. Eso es a Uf, eso me refiero, o sea, ¿qué te quita? ¿Qué no costo nos tiene? quitan nada porque ya estamos protegidos nosotros. Ajá, El muerto te protege y te protege de ti, los santos y todo eso. Pero si no te escapas de un bajón de energía que te la pasas 2 días dormido, por ejemplo, ujú, eh, y te da una pesadez que te tienes que estar limpiando constantemente, ya sea con el agua más poderosa que es el homiero, que es el agua con plantas. ajá, Que eso es lo que te va a quitar algo. Los baños, ajá, los baños, o te puedes limpiar también con eso del huevo no, para eso no, nada que ver porque es algo, pero lo que se va saliendo solo, tu mismo cuerpo lo va es tomar agua nada más y lo vas depurando, pero sí te pega un bajón muy fuerte, fuerte, ¿has escuchado o has estado con personas que hacen el mismo trabajo que tú y a lo mejor no con las mismas precauciones o a lo mejor no con la misma ética? se pega, es como una gripa. Si sacamos una entidad oscura, como la película Exorcista que se la quita a la niña y se la va con el padre, así se pega igual. Cristo mandándole a legión a los Ajá. marranos. Y se pega igual. Si no está protegido la persona, se pega. La brujería se pega hasta por tener intimidad. Entonces, mucha gente no lo sabe. Yo puedo tener algo encima de mí y yo se lo estoy Sí, embarrando a todos. así es. Eh, No dependiendo del tipo de brujería claro. que se haga, porque hay brujería muy común como los típicos amarres y todo. No, pero la brujería para dañarte ya un trabajo de muerte, o sea, un trabajo de que hay un espiritual. Un trabajo de muerte lo tiene que mandar un espíritu. Y esa espiritualidad se puede mover, claro que sí. Cuando hay personas de otras fes o de otras que tienen otro lenguaje a lo mejor para esta espiritual, un brujo negro de Catemaco, Ellos trabajan directamente con Satán. cuando te enfrentas con algo así, hay una diferencia, hay un cambio. Yo sé que que cada espiritualidad tiene su nombre de sus energías, sus reglas, Mira, ética. Y ahorita tenemos en México una explosión luciferiana. ujú, Y cuando digo luciferiana, gente pone a Baphomet, que no tiene nada que ver con Lucifer, ¿no? ujú, Pero el diablo con cuernos y le das ropa nueva, le ponen tenis, le dan de todo, ¿no? Yo digo, yo crecí en una tradición de la Santa Muerte católica. Entonces,
número uno, y más que nada es contra el cucuy, el diablo es malo y es para alejar al enemigo, que no me guíe por Ujú. a una muerte maldita, quiero una muerte santa, ¿no? Pero ahorita ya se está mezclando todo eso. Es Cuando que tú ese es el problema, porque cuando empiezan a mezclar. cuando tú recibes a alguien que tiene un trabajo negro de alguien digo, le pongo de ejemplo los de Ujú. Catemaco porque, Son pues, muy comunes, es lo ajá, co ¿hay alguna diferencia? ¿Hay alguna resistencia? ¿Hay algún poder? ¿Hay alguna jerarquía? totalmente. ¿Tú platicas con algún brujo de Catemaco que trabaja directamente con Lucifer? Y le mencionas Paloma, yo me dice, no, con eso no me meto. ¿Qué hay? Yo digo, te lo platico, te lo comento porque yo he escuchado eso mucho. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? Pues, lo que pasa es que aquí ese es un pacto de sangre. Es un pacto de sangre que se hace con el muerto. Ujú. Y se jura por el de arriba, pero también por el de abajo. Entonces tienes de los 2 Tiene la dualidad. y ellos Ahí es tienen donde te das cuenta que el diablo no es malo, a menos que tú lo hagas. O ujú. sea, él no salió como nosotros nos enseñaron en la católica que se peleó con Dios y que por envidia quería su rey. No es cierto. A él le tocó. Hijo mío, a ti te va a tocar castigar a los güeyes pues ni modo, me la aviento. Dale, no hay de otra. Es la chamba. Es la chamba. Pero no es que no es malo. Ajá, Pues ya es que es el ángel caído que le dice, ¿no? ajá. No es malo. A él le tocó hacer la chamba mala. Pues sí, está haciéndolo. Entonces, en tu cosmovisión, tu Nosotros espiritualidad, también se le reza a él. tú ves la dualidad de Dios, lo lado oscuro y lo lado blanco. Tiene esas Sí, 2 cosas. todos nosotros los tenemos. Entonces, ¿Me entiendes? tú estás diciendo, en esencia, los católicos no tienen eso. Dios gana, el bien gana siempre, el enemigo nunca va a ser victorioso, pero no lo que vemos en el mundo, de hecho. Es algo que es un conflicto, creo que muchas personas que son católicas tienen ese conflicto, que dicen, oye, pero ¿cómo es posible que tú me estés vendiendo una verdad de que Dios es todo esto y que y que el mal El es, mar también es parte de. eh, pero no es lo que me estás vendiendo esa visión, pero no es lo que veo en el mundo? Así es. Ajá. Mira, por ejemplo, yo utilizo el mal o la oscuridad para quitar el mal. ¿Me entiendes? Pero yo si impongo a trabajar el mal, me va a regresar. Y a mí no me conviene que mi muerto se me voltee. ¿Me entiendes? Porque, pues ya sabes que llega un momento que si tú chingas a alguien, te va a regresar. La historia que cuenta Conejo de un practicante que es ejecutado Así es. y muere sobre la Mira, prenda. ay, híjole, es que en esa casa, en ¿Nos ese puedes, Monanzo, nos sí, puedes platicar esa historia desde tu punto de vista? en ese Monanzo atendían a pura gente, eh, pues prácticamente gente sicarios, de todo, pero Eso, eso, gente eso mala. pasó, Ujú, eso pasó aquí en Tijuana. sí. eh, Y de hecho le daban cocaína, le daban a las prendas. Echaban coca. Sí. O sea, ¿cómo puede ser posible? Pues, pero bueno, ellos lo hacían así. Ajá. Y les creció y funcionaba, les Pues les funcionaba. funcionaba de l- palabra porque utilizaban el miedo, lo mismo que los narcosatánicos, Ujú, utilizaban el miedo y eso. Pero llegó un momento en que llegó unas personas, pues yo creo que pesadas. sí. Y no sé qué trato habrán hecho, pero ellos, donde cometen muchos errores de que, oye, es que vamos a pasar tanta mercancía. Pregúntale a tu muerto si podemos. Ah, no, sí, adelante. Y pum, les truena. Ah, no, pues vayan Ahí llégale. ¿para qué se meten en eso? Si esto no tienes que mezclarlo con nada. Ujú, ¿Sí me entiendes? ujú. Si yo decido ayudar a una persona que anda en malos pasos, mi deber, y yo le pregunto si me dan chance, ¿me entiendes? Pero mi deber es protegerlo de que no lo metan preso o de que no le vayan a hacer daño. Hasta ahí. Por no meterme en sus negocios, ni mezclar esto con pues que ahí es donde, pues es meterte prácticamente a eso, ¿me entiendes? Entonces, no, ahí tienes que tener mucho cuidado. Es un hilo muy delgadito donde no le puedes cerrar la puerta tampoco a todo el mundo, ¿me Ujú. entiendes? Pues si tú lo puedes ayudar, adelante, ayúdalo, pero nada más hasta En lo ahí, que te compete. nada más. Exactamente, que es tu Y trabajo. ellos no hicieron eso No, pues se metieron, haz de cuenta que se metieron a trabajar, pues y los visitaron. sí. Pero Eh, llega un momento en que las prendas ya no lo protegen porque ya están haciendo demasiada maldad, pues, ¿me ujú. entiendes?
Entonces, llegan, lo visitan, le meten una ráfaga y llega a caer encima, y en sí, al darle de comer a su, o sea, de misma sangre a su. que es También en México mataron a un babalao, así también uno que estaban y también cayó en su prenda cayó. en su Conorula, ahí también con su tablero. Eso, ya viéndolo así desde tu marco que sabes de esto y Si es eso, que no estaban haciendo las cosas bien. ¿fue casualidad No, no, o fue no, casualidad no es. Casualidad no existe. Siempre hay algo, alguna razón. Todo es por algo. pero la alimentación de ellos mismos hacia la prenda Pues es es simbólico porque hubo o mucha maldad también de esa parte. Mucha gente dice, no, fue muy, muy, muy bueno, pero pues nadie sabe realmente lo que vienes cargando mm, detrás, pues, ¿me entiendes? Puedes tener una cara muy bonita, pero por atrás eres otro. Y para no es así, no debe ser así. las personas que están viendo esto con una curiosidad, ¿dónde empiezan? ¿Dónde empiezo yo si esto me llama la atención, si hay una curiosidad de esto en mí? Mira, primero, por medio de una consulta, a ver si hay camino para ti. Todos pueden tener camino, pero mientras estén decididos llevar un plan de estudios, porque es como entrar otra vez al kinder, primaria, secundaria, así. Pues llevas un plan de estudios donde vas desarrollándote, ya tanto como espiritista, tanto como santero y como palero, porque todo va de una. No nada más es, mucha gente es palero y ya, pero también tiene que tener el lado de luz en su oscuridad. Pero también tiene cosas muy buenas de palo, o sea, puedes curar muchas cosas, puedes hacer muchas cosas. Mira, ahí, por ejemplo, si hay tú invitan a una fiesta y esto te enseña a que las alertas se te enciendan, ¡pum! Con Conejo he platicado eso, con él, yo ya le conozco las alertas a él se le calientan las orejas, se le ponen calientes, y dices, vámonos, güey, aquí va a pasar algo. Y sí, y al rato, hey, qué bueno que se fueron porque se armaron los balazos, pum. Entonces, entonces cada quien tiene sus alertas así, entonces te previene de muchas Y cosas, él te sí previene. ya lo he experimentado con él y lo tiene, está bien Sí, conectado. está bien conectado. Entonces, aquí la clave es conectar mucho con el muerto. Lo que es la letra del año que viene, cada año se saca una letra donde te dan consejos de qué hacer, qué es lo que va a pasar. Viene muy fuerte. Y en este año viene que el muerto se lleva a la persona que no es obediente. ¿Me entiendes? Que Mm, están, ya les va a llegar la hora a las personas que están haciendo demasiada maldad. ujú. Es cuando, pum, se van. Está limpia. Sí, así. Ese es Entonces el año viene, de eso. sí, este es el año este. Cada año tiene uno. Cada año viene una El letra año pasado, diferente. de curiosidad, ¿el año pasado de qué se trató? El año pasado se trató del mucho desastre natural, el de las personas, el despertar de las La personas. revelación, porque muchos secretos, el año pasado fue de Sí, ya ves y que los el ovnis, fenómeno, ándale, es todo, lo que te todas iba las a verdades. que iban a empezar a salir. Ahorita este año viene muy fuerte. Ahorita este año viene limpieza también, viene otra pandemia, viene la muerte de varios políticos, sobre todo de Estados Unidos. Grandes, o sea, que Viene, viene, un relajo, viene un relajo. viene un relajo. Algo que se me pasó, comentarte importante sobre el nombre cuando tú te inicias en palo, se Ujú. te saca el, el elemento, se te saca nombre de animal, día o noche y una acción. ¿Qué significa el nombre del animal? Tú, por ejemplo, dime un animal que te guste. El cuervo. Ok, el cuervo, te preguntamos, ¿es cuervo? Sí. Entonces tú cuando llegas a tener una conexión, puedes mandar cuervos. Es el famoso nahual, cuando te conviertes en no que tú te conviertas así como en las películas, no, tú estás sentado aquí meditando y llega un cuervo y te metes en el cuervo y vas a ver que va a dar un mensaje o algo, pero tu cuerpo físico sigue aquí, pero tu conexión está con el cuervo. Eso es lo que es un nahual, El día y noche, ¿qué significa? es donde caminas por el día o por la noche, ¿Cómo está eso? ¿sí? Cómo caminas espiritualmente. Cuando, Y es parte de, cuál es mi momento para caminar? ¿El día o la noche? por ejemplo, el nombre que viene, si es, por ejemplo, noche, comaco, así se llama, comaco wiri.
Y tu nombre va a empezar como Comaco Wiri, que es noche, que significa noche. Que es donde te desenvuelves más espiritualmente, de noche o como muerto. Otros que son de día. Otros, no, pues elemento, no, pues agua, lango. Entonces, Comaco Wiri Lango, y ahí viene un nombre y ya se va formando. El nombre del animal, no, pues que, león, pues, tambo. O sea, ¿sí me entiendes? Y ahí viene todo el nombre. Pues ya cuando se saca todo el nombre, se saca tu firma, se saca tu geomancia, se saca un montón de cosas, donde eso ya te define ya como palero. Y después viene el juramento. El juramento Son 21 juramentos. okey. ¿Por qué 21 Todo es 21. es un número Sí, muy interesante, 21? el 21. Son 21 juramentos donde juras por el de arriba, juras por el de abajo, y no lo juras y pum. ¿Me entiendes? Entonces ya se hace un juramento. Después del juramento se hace el pacto de sangre. Es ya pactar. Y el pacto de sangre para la gente que lo escucha con El pacto de sangre son las vaquiñas que se hacen. Pum, pum, pum. Donde esta come, ajá, tú le das tu sangre a esto. ¿Entiendes? ajá. Esto lo alime esto Y el es muerto entra dentro de ti. Entonces ahí tú ya lo puedes mandar. ajá. Por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo para que la gente lo pueda captar un poquito mejor. Pues es que me cayó gordo el vecino. Pues le voy a mandar a mi muerto para que en la noche le jale las patas del vaso. Sí, lo puede hacer. Pero obviamente estás haciendo una maldad, ¿no? Obviamente si el muerto te dice, va, esta es justo que le saque un susto, sí, órale, pues va. Y ahí va. Y ya nomás tú sabes que va a pasar un susto en la noche. Pero obviamente esas son como travesuras, ¿no? Pero todo se debe de preguntar si él te da licencia. Y él sabe que son cosas malas o buenas. Y las cosas malas nunca te las vas a aceptar. A menos que sea algo justo. Porque también en palos se llaman empungos. También existe el de la justicia, que es guatariamba. Si alguien hace algún acto horrible, Injusto, contra ti, te lo estás brincando. Es como chingar a un niño, como hace rato te estábamos ujú, platicando. Y te estás brincando al legua, o sea, y se llama lucero, que es prácticamente el nombre de palo en noche es el legua. Es un eleguá que protege a los niños. ujú, Y es el que, de hecho, está en la espiritualidad de un niño, el eleguá. Ese es el santo. En palo es lucero o lucerito. Es representado también a un niño lo mismo, pero en palo. Y así cada uno tiene sus nombres de deidades, pero acá se llaman empungos. las personas que han escuchado ahorita ya estamos llegando al final de esa conversación, eh, ahí vamos a probablemente ver muchos comentarios de lo satánico y lo diabólico y todo eso, ¿no? Sí, Porque es ujú, parte es como tú dices, el miedo, a lo mejor. En los chinos tienen el taoísmo, en Shinto tienen otro tipo ujú, de definiciones, pero de todas las religiones más viejas que he conocido, del chamanismo, hasta en lo prehispánico, existe la dualidad, lo bueno y lo malo y el balance que hay entre lo bueno y lo malo. ujú. Creo que es más que nada lo que nos describe Así es. es esas leyes divinas que existen, cómo sin tener ninguna crianza espiritual te das cuenta de que matar a alguien sin ninguna causa justificada es malo, que robar y tomar ventaja de un inocente es algo, es pecado para Ujú, algunas personas, o es ujú, como tú dices, quebra una regla, ujú. este, más allá de nosotros. Eh, si tú le pudieras comentar a alguien que está viendo esto con miedo, con toda esa programación que tenemos nosotros como católicos y cristianos, como tú dices que te han llegado hasta testigos de Jehová, cómo les apaciguas el miedo a que estén metiéndose en algo que les va a costar su alma eterna, a lo mejor, como dicen algunos? Sí, no, pues que es puro miedo, como dices tú, les meten mucho miedo. El catolicismo siempre nos ha ocultado cómo son la realidad de las cosas. Tú cuando descubres otra cosa y te apasiona y te empieza a gustar, le empiezas a agarrar el ritmo, pues investigas, investigas, y cuando te das cuenta que algo no está bien, dices, ching, te desilusionan. Aquí no me desilusiona a mí nada. No hay mal religión, sino mal religioso. Ujú.
El religioso, el hombre que empieza a inventar como el narcosatánico, que empieza a sacrificar gente y todo eso, ahí ya te das cuenta que no está bien. Te das cuenta que ese no es camino tuyo, es que yo no quiero eso, no quiero ser parte de eso. Pero no tiene que globalizar todo. Igual que Como pasó aquí la explosión que tú mencionas, que ya miraba gente con collares policía. A ver, párenlo, porque es malandrín. Y no, no es eso. La religión la quemaron fea, ujú, fea. Sobre todo la quemaron más con el charlatán, que nada más te quiere quitar dinero. Así de fácil. Yo en mi caso, las personas no tienen dinero. Llegan conmigo. Esto es caro. Sí, porque funciona y porque se hace mucho trabajo y lo vale. ¿Entiendes? Pero yo lo que hago es de que les doy como si fuera un crédito. ¿Sabes qué? Te hago el trabajo y me lo vas pagando. Como vas pudiendo, me lo vas pagando. Ok, no, pues sí. Y así es como he tenido pues muchos ahijados que he ayudado. ujú. Y eso es que como tú puedas, me lo vas pagando, no le hace, pero ya sé que estás bien. Y es como la gente se muestra muy agradecida con todo, porque no todos, no, a mí si no me pagan no te hago nada. Entonces también dónde está tu ayuda, ¿no? Sí, Tu bondad también como claro. religioso, pues. Y tu divinidad, ¿dónde estás demostrando que tu contacto con la divinidad? Así ¿No? es, así es. Entonces, pues me ha funcionado mucho ese tipo de cosas. Y sí, la verdad, la mayoría de mis hijos están muy bien ahorita. Muy, muy, muy bien. Hay otros que ni se aparecen, de que es que están mejor. Eh, si gente quiere encontrarte, vamos a poner ahí los enlaces de tus redes, Claro de que sí. cómo comunicarse contigo. Me gustaría continuar esta conversación después, Sí, claro. como adentrarnos en algunos temas más Sí, específicos y sí, la para, invitación. para, para darle ahí, porque si uno se puede amanecer hablando. Para mí es un tema que me apasiona. Es Uf, algo que, te digo, yo caí de manera accidental en mucho de esto. sí, Soy católico de nacimiento y es como culturalmente católico y mi espiritualidad por mis padres y lo que me heredaron es eso, guadalupanos, ¿no? Eh, tengo un elemento medio raro que ha hecho que mucha gente me levante la ceja, que es lo de esta relación con la Santa Muerte. Y a través de mi carrera y mi experiencia, toparme con gente como Conejo, que no solo son unos representantes, un representante muy claro de lo que es esta espiritualidad que comentas, sino que en él se ve el ejemplo del beneficio que te puede traer, ¿no? Un renacimiento total, sí, ¿no? Y poder, y un poder aparentemente sobrenatural, pero creo que es de lo más natural que hay. Lo que muchas veces pasa con las personas es que se alejan de lo natural y pues, claro. es donde vienen los problemas, ¿no? Sí. Puedo decir. Mira, por ejemplo, muchas personas que llegas a hacer un trabajo, una casa, ¿no? Por ejemplo, si eres electricista o lo que sea, cualquier profesión. Y llegas, te metes a un cuarto y ves una Santa Muerte y ching, Hay algo ya ahí. dices, aquí son malos. ¿Sí me entiendes? Y no saben realmente cómo realmente tú estás utilizando eso. También es importante que la gente lo sepa porque siempre es muy fácil juzgar sin saber. Sí. Ahora imagínate, ven algo así, pues, que está más, y luego lleno de sangre, y Sí, ¡ay! No, se quedan ahí. pero Y es no, no es por ahí. pero independientemente de cualquier reacción que podamos tener ahorita con todo eso, todos venimos de África. Claro, Y de todos venimos de ahí. y cuando vas a ver eso, ese es el punto de origen y eso es lo que se expresa. Hermano, muchas gracias por No, acompañarnos y gracias, gracias por invitarme. por la educación y la ilustración que nos acaba de dar. Vamos a compartir tus, contactos y si la gente quiere comunicarse contigo. Claro que sí. Hermano, espero verte otra vez y espero que sea el comienzo de una amistad, hermano. Claro que sí. Muchas gracias. Cuenta con ello. Gracias a ti.